Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces. Bienvenidas a nuestro podcast La Hoguera de los Necios. Un podcast que tiene muchas capas, muchísimas capas, un montón de capas, como una cebolla. Tenemos una capa en la que hablamos de cine, una capa en la que hablamos de historia, otra capa en la que hablamos de cosas que no soportamos o que nos gustan, y luego tenemos otra capa en la que hablamos de cine. Y bueno, igual no tenemos tantas capas, pero lo que sí tenemos son dos capos de la mafia cultural pontevedresa, que son Amaro y Lourido. Hola Amaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo, tío? ¿Qué tal estás tú? Estupendo, un poco nervioso como siempre, pero bien, Bah, bien. eso se te pasa rápido, no te preocupes. Sí, el rollo es arrancar. ¿Qué tal, Lourido? ¿Cómo estás? ¿Qué te Hola, cuentas? ¿qué tal? Bien hallado. Más bien, igual los dos campos de la cultura pontevedresa sois tú y el personaje que vamos a presentar en breves. Probablemente. Pero personajes de la cultura pontevedresa, cero. Niente. Sí, falta Manuel Loureiro y ya estamos los tres. Aquí viene Manuel Loureiro, creo. Ay, no. No, es mentira. Hoy tenemos un invitado que se llama Manuel Pérez Lourido, que igual pensáis, es mi primo, no, es mi hermano el mayor. Hola, ¿qué tal? Es la persona que yo conozca más culta, de largo. Es escritor, es profesor, es fanático del Real Madrid y es mi hermano el mayor. Así que os presento a Manuel Pérez Lourido. Hola, ¿qué tal? Alberto, moi pouca xente coñeces ti, desde logo, é increíble. Sí, os Bueno. los cojo mal. Bueno, pois nada, avisar e dicir que eu estou aquí porque non había presuposto para traer a Manuel Loureiro, entón, pois estou eu, Manuel Lourido. Xa me teñen confundido con ele e todo, varias veces. E bueno, pois a aportar o que poida, que Bueno. normalmente se poida. Estamos Estupendo. encantados de tenerte. Tenemos algún libro tuyo, por cierto. No se va a ver por el desenfoque. Ahora sí, ahora sí. Ahí se ve. Maravilloso libro. Está mal que eu lo diga. Bueno, Lourido, hoy tenemos dos escritores aquí con nosotros, ¿eh? Estamos en inferioridad. Vamos ya, ¿no? Nos vamos. Nos vamos y que hablen ellos. Yo no cuento, pero Pablo, tenemos Lourido al cuadrado hoy, ¿eh? Cuidado, ¿eh? yo creo que va a salir bien, va a salir Os bien. vais a jartar. Y hoy vamos a hacer un especial, vamos a volver a nuestro podcast original, hablando de cine, hablando de historia. En este caso, un poco sobre todo de cine, también un poco de historia. Vamos a hablar de una película de 1957, dirigida por Stanley Kubrick, protagonizada por Kirk Douglas y llamada Senderos de Gloria, Paths of Glory. Y me encanta el nombre en Latinoamérica, La Patrulla Infernal. Los nombres de Latinoamérica siempre lo petan, ¿eh? Los latinoamericanos siempre ponen los nombres maravillosos a las películas, ¿eh? Son los number one. Un poco engañoso también, si ves la portada, pero bueno. Vale, es una película, bueno, decimos por encima de que va, ya todo el mundo conoce esta película, imagino. Sí, una cosa que estaba yo pensando antes de empezar, hace una hora o así, aquí podemos destripar la película, o sea, Sí. no la has visto a estas alturas. Hombre, pues, si no la viste, pues te fastidias. te das al pause, te la ves y después continúas viendo esta grabación, porque no tiene sentido. Que es del 57, amigo. Si no la viste, mal, ¿eh? Correcto. Pues una película ambientada en la Primera Guerra Mundial, de hecho está ambientada en el año 1916, que fue, por cierto, el mismo año en que nació Kirk Douglas, luego hablaremos de él. ¿Querías tú, Amaro, empezar haciendo un poco introducción histórica de la Primera Guerra Mundial? Si quieres, voy a intentar ser lo más rápido posible, ¿eh? Miren, que nos conocemos.
Bueno, la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, como podía haber empezado en el 12. En el 12, en el 6, en el 7 solo hacía falta una excusa. Los países europeos llevaban años preparándose para la guerra, porque, bueno, Europa se lleva odiando eternamente unos países contra otros, sobre todo los franceses con los alemanes, desde la guerra del 70, donde Prusia vence a los franceses en la batalla de Sedan, ocupa París y en aquella época, aparte de vencer, había que humillar y los alemanes se les ocurre mejor idea que en el Palacio de Versalles, en la Sala de los Espejos, proclama la unificación alemana y el Reich. Y se quedan con Alsacia y Lorena, algo que los franceses quedan totalmente humillados y se lo guardan, claro. Y siempre están buscando pues una excusa para la guerra. Y cuando llega la guerra, pues los países se han preparado tanto, que las armas han evolucionado tanto, que no se esperan lo que va a pasar en la guerra. Ellos pensaban que la guerra iba a ser una guerra corta, que empezó en septiembre, creo, y pensaban que en diciembre iba a acabar. Lo de siempre. Evidentemente no fue así. Fue una guerra brutal, destructiva, en la que pues probablemente los generales que participaron en ellos tenían que haber sido juzgados por crímenes de guerra, porque fue una carnicería en la que, la verdad, que para ser general en la Primera Guerra Mundial no había que haber hecho ni la EGB, porque para mandar a la gente contra las ametralladoras una vez y otra vez y otra vez no hay que ser muy listo. Y nada, la guerra terminó no porque Alemania hubiese sido vencida, sino simplemente por cansancio, porque podrían haber seguido así pues otros 3 o 4 años más seguramente. Y nuevamente no aprendemos del pasado y Alemania fue nuevamente humillada con unas condiciones tremendamente duras que fueron el germen de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eso dicho lo más rápidamente posible, y resumido, si queréis comentar algo. Un par de detalles que era, ahora se me acaba de ir la pinta. Lo que decías tú, el otro día leía un artículo que decía que lo muy bueno que hizo Alemania es claudicar en su momento, porque podía haber hecho con la Segunda Guerra Mundial, sostener y seguir aguantando y que muriese mucha más gente. Sí, bueno, y aparte, o sea, culpan a Alemania de las causas de la guerra, que Alemania fue lo culpable de todo, y eso es mentira. Todos eran culpables, todos estaban deseando ir a la guerra, o sea, fue, no sé, es, bueno, el sinsentido de la guerra, como demuestra la película. Y después otra cosa que yo creo que hay que comentar, que ya lo dijiste tú, pero fue así un poco por encima, porque te metimos presión para que acortases. Rápido. La gente que no sepa muy bien la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial era guerra de trincheras. Sí. ¿Y cómo se tomaba la trinchera que estaba enfrente o el fuerte que estuviese enfrente o la posición de enfrente? A oleadas, que iban cayendo soldados y oleadas y otra oleada y otra oleada. A base de sacrificio humano. Bueno, sí, básicamente. Tú mandas a un montón de soldados a lanzarse a la carrera contra otra trinchera donde hay ametralladoras, hay artillería, hay alambre de espino, el terreno está todo destruido por las bombas y que es casi imposible avanzar. Y claro, moría gente allí y los generales de todos los países lo que hacían era pues mandar una tras otra, porque sobraba gente y les daba igual que se muriesen 5.000, que 10.000, que 100.000, que 1.000.000. Lo que dices tú, quien haya visto 1917 está muy bien, pero hay una escena final donde un montón de soldados corren a campo abierto. Eso visualmente... Mira, para que se haga una idea a la gente, solo en 2 batallas, en la batalla del Somme y en la batalla de... ahora no me acuerdo el nombre, en Somme y en Verdún. Pues hubo 500.000 de bajas por cada país. Y solo en un día, Gran Bretaña perdió 57.000 soldados. 57.000 soldados en un solo día. O sea, imaginaos que el nivel de la carnicería. Tengo yo una frase sacada de la película de la que vamos a hablar que lo expresa muy bien. Creo que la dice el general, no me acuerdo el nombre, Miró, creo que era, el de la cicatriz, para entenderlos. Miró, sí. Miró.
Dice algo así, que la función de los soldados es morir, absorber metralla y balas para que otros penetren y ganen unos metros. Pues eso lo explica bastante bien. É curioso porque Amaro estaba comentando isto da Primeira Guerra Mundial, moi ben sintetizado, por certo. E eu estaba pensando que estabas destripando a película Sí, todo o rato, sí, porque sí, la película es efectivamente, una... sí, é un compendio, non, de cousas que sucederon na Primeira Guerra Mundial. Correctísimo, la película es una descripción perfecta de esa guerra, sí, sí, es verdad. Sobre todo lo de las trincheras. Hay un par de cosas que nos sirve para identificar la Primera Guerra Mundial, que no salen en la película, que yo creo que son, también se usaron las armas, las bombas de gas, ¿no? Sí, Y los tanques, los carros de combate. O sea, fue un poco el paso de la Eh, soldados a caballo, aquí ya pasó empezó a haber coches. ametralladoras, aviones muy mejorados, Ujú. los tanques, los acorazados y el gas. El gas hacen una mención en la película, hay una mención Es verdad. sí, ¿cómo prefieres morir? sí, sí, es verdad. Una ametralladora, gas, no sé qué. Vale, Muy pues gráfico. la película se centra en la parte de las trincheras, obviamente. Uh-huh. Vale, yo tenía pensado aquí un pequeño esquema. Si os convence, vamos tirando por él. Y es una forma de comentar la película y yendo un poco por fases. Bueno, lo primero decir que, Manuel, ¿es tu película favorita? ¿Puede ser? ¿Se ha Sí, sí. comentado? Pois sí, por certo que cheguei á conclusión de que era a miña película favorita últimamente, non? Debido a Ah, un desafío dos típicos de Facebook que che piden que poñas 10 películas que te chamaron a atención e a primeira que me veu á cabeza foi esta. E despois dume conta de que cando me preguntan por películas boas de cine, a primeira que me ven á cabeza é esta. Definitivamente teño que definirme como que é a miña película favorita de todos os tempos. Parece unha perfecto. película redonda, desde o principio hasta o final, non? Un puzzle perfectamente resolto. Vale, pues si os parece empezamos a desgranarla. Yo lo primero que tengo son nada, dos cositas sobre lo que es la producción de la película, ¿no? Eh, Básicamente quien dio el pistoletazo de salida de esta película fue Kirk Douglas, fue el que se atrevió con el proyecto, ya estaba el guión, digamos, rulando por ahí, por Kubrick. Y Kirk Douglas fue un pionero también, él creó una productora llamada Brina, como su madre, y porque él se dio cuenta, ahora que soy una estrella de Hollywood, puedo dejar de depender de los productores como se hacía antes en el cine clásico y producir mis propias películas, ¿no? Y eso fue el primer punto de inflexión para que esta película se llevase a cabo. Y también Kirk Douglas también presionó, porque claro, como el guión es muy antimilitarista, presionó a la United Artists, con las que ya había firmado la película Vikingos. Aún no estaba hecha, pero sabían que iba a ser un bombazo. Y con eso también presionó a la distribuidora. Un par de cosas más. Si queréis, me interrumpís, ¿eh? Decir que en principio Kirk Douglas estaba interesado en el proyecto, pero tenía una obra de teatro y que le iba a tener tenía que esperar 18 meses para hacerla. En ese momento se interesaron Billy Wilder y sobre todo Gregory Peck para hacer la película. También Gregory Peck le pasó lo mismo, no podía hacerla hasta dentro de 18 meses por proyectos que tenía. Y entonces Kirk Douglas canceló la obra de teatro y se le adelantó a Gregory Peck. Quería hacer la película sin duda ninguna. Parece ser que Kirk Douglas estaba moi interesado despois de ver a Atraco Perfecto, que é unha película de Kubrick do ano anterior. Parece que lle chamou moito a atención e tiña a idea aquela cousa de facer unha película con Kubrick, concretamente. Sí, Kubrick llamó la atención de todo el mundo con esa película, efectivamente. Aunque tenía dos anteriores, esa fue la... Que por cierto, esa película, sabéis que está más o menos inspirada en Rashomon de Kurosawa. Este tema de el rodaje en distintos puntos de vista. Ah, no sabía. Y también comentar que hubiese estado muy bien Senderos de Gloria, guionizada por Billy Wilder, que a mí me parece el mejor guionista probablemente de la historia del cine. Me parece impresionante. No sabía la parte de Billy Wilder. O sea que Billy Wilder máis de comedia, non? Un pouco es más general de comedia, pero él, sobre todo, a nivel director y guión a la vez, pero tiene guiones de películas, dramas, que están muy bien. O sea, en general a mí es mi favorito.
esta peli parece ser que está baseada nunha novela que impresionou a Kubrick de xove, non? De unha cousa que tiña na cabeza de hai moitos anos. O autor, o teño por aquí, vamos a ver como se chamaba, Humphrey Cobb. Cobb, efectivamente. Bueno, a típica lideira que che queda na cabeza e cando tes unha oportunidade, pois a sacas, non? Foi o que fixo Kubrick con isto. Sí, Yo solo dos apuntes. Uno que, según parece el guión original, la película tenía un final feliz, que afortunadamente lo cambiaron por el bien de la película. Y después un apunte sobre Kirk Douglas. Estoy muy enfadado con Kirk Douglas. Estamos muy enfadados con Kirk Douglas. Se portó muy mal con nosotros, Kirk Douglas. Kirk Douglas, no, así no se hacen las cosas, Kirk Douglas. En un podcast anterior, hace unos meses, dijimos Kirk Douglas es inmortal, no se muere nunca, y antes de publicar el podcast va el tío y se muere. Ou sexa que fostes vos. Kirk Douglas no se hace, que eso no se hace, Kirk Douglas. No, nos dejaste quedar fatal. Estaba o tipo tan tranquilo e tuvestes que decir eso. Me cachen a todos. Y aún dijimos más, porque yo estuve durante varios meses diciendo hay que hacer un podcast sobre Kirk Douglas antes de que se muera y nos pilló el toro, amigos. No, estamos muy enfadados con Kirk Douglas. Tenemos que enviarle un correo a Michael Caine porque tenemos uno pendiente de Michael Caine para grabarlo. O sea, no te mueras, cabrón. Vaya a arreglar todos los temas que tenga de herencia y algo así, no vaya a ser. Está mayor. Pues vale, pues vamos a hacer unas cosas más sobre el guión. Bueno, decir que la película se rodó en Alemania, luego entramos en eso. Y lo del guión, efectivamente, Kubrick había leído esta novela, una novela publicada durante la Segunda Guerra Mundial, pero basada en la Primera. Perdón. Sí. No sé si lo tenías apuntado, pero lo habíamos comentado antes, que es muy interesante decirlo, que quien escribió esa novela participó en la Primera Guerra Mundial, o sea. No sabía. No habla de chorraditas que le hayan contado, que haya leído, el tío la vivió. Sí, la novela al parecer se inspira en dos hechos reales en distintos momentos. La novela los une, que son, y es lo que vemos en la película, por una parte el tema de los fusilamientos para dar ejemplo a los soldados, y el otro tema es lo de disparar contra tus propias tropas para que no se acobarden o si ya se han acobardado. Bueno. Son como las espuelas en la caballería, pues algo así, para espolear un poco, así, dar revivilla a la gente. El acicate. Decir que el general Miró está inspirado en un comandante de brigada que se llamaba Gerard Rebel no sé qué, que en 1915 mandó disparar la artillería contra sus hombres porque después de 3 oleadas no eran capaces de tomar una posición. Algo harían. Y el comandante de batería, como en la película, le pide que le envíe la orden por escrito si no se niega a hacerlo. Eso se ve en la película. Y más tarde, su dicho comandante que ya está medio loco, ordenó repetir el ataque, aduciendo que ese día no se había alcanzado el porcentaje de bajas aceptable. Cuidado con la movida. Bueno. Cuidado con la movida. Qué puta vergüenza. Y ese tío, o sea, esa gente no tenía que estar tenía que estar en un juicio y tenía que haber sido fusilado. No. Esa xente tiña que estar levando o asunto do coronavirus agora, a nivel mundial. Tiña que estar aí. Es que, a ver, es que ¿cómo sois? Si la gente tiene unas cosas planeadas, que mueran 10.000, pues que mueran 10.000. No. Cosas con orden. Hay que si solo han muerto 5.000, tiene que salir de la cabeza hasta que mueran 10.000. Que si no me dan las cuentas aquí de la contabilidad. Claro, eso. Tiene que ser o derrota pírrica o nada, ¿no? Bueno, dos cosas más del guión. Efectivamente participó Kubrick en el guión, como habéis comentado. También participó un tal Jim Thompson, que yo no lo conocía, pero resulta que con Raymond Chandler, al que amo, y con Dashiell Hammett es de los 3 más representativos escritores de la novela negra americana. Sí. Yo no lo conocía, estoy ahora leyendo un libro suyo que, bueno, lo tengo por ahí. Y otro guionista fue un tal Calder Willingham, que al parecer a él se le ocurrió la escena final de la cantina y la chica cantando, la chica alemana,
Resulta que tuvo un conflicto con Kubrick, porque Kubrick dijo que la idea había sido suya, pero no. Este hombre, Willingham, lo denunció al sindicato y al final tuvieron que ponerlo en títulos de crédito, así que algo de razón tendría. Y lo que decía es, las primeras versiones del guión, las 4 primeras o 5, tenían un final feliz, hasta que Kirk Douglas le dijo a Kubrick, ¿qué me estás contando? Y Kubrick le contestó algo así como, es que quiero hacer una película comercial para ganar dinero, pero Kubrick no le dejó. Sí, Y decir por último que este guionista Calder Willingham también participó en películas conocidas, El rostro impenetrable, Vikingos, Espartaco y más que no apunté. Es más, de lo que dices, cuenta la leyenda de que estaban hablando Kubrick y Kirk Douglas y era en plan, ¿pero qué dices? ¿Cómo vas a poner este final? El final feliz era, llegaba un alto general Mm. en un coche, llegaba allí y decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué vais a hacer? Y sometía a juicio a todos los malos y a los buenos les daba palmaditas en la espalda. Cuando veáis la peli lo entenderéis. Sí. Y dijo Kirk Douglas que esto no se puede hacer así, que hay que hacer el final, ¿qué tal? Pero es que si no, no me dan dinero. La pago yo. A esta ronda invito yo. Sí, tal cual. Bueno, el final, le podemos decirlo, el final feliz era que no fusilan a los 3 que sí que fusilan en el final verdadero de la película. Y lo de Kirk Douglas es verdad, él puso, no sé, casi 1 millón de euros, iba a decir, de dólares, De dólares e pero incluso un tercio era para sí mismo. hoy escuché que básicamente el presupuesto de la película fue casi el millón Sí, de sí, dólares. 1 millón, sí, por lo visto foi 1 millón, por Un suposto. tercio era su sueldo. ¿Y eso que era? ¿Para la época era mucho? ¿Era normal? ¿Era poco? Era Era poco. poco, Era poco. era muy poco. Por cierto, yo creo que estamos tirando el carro delante de los bueyes. Yo creo que Manuel debería hacernos un resumen de la película. Pues estamos hablando del final y ni siquiera hemos hablado del principio de la película. Igual un resumen así un poco de la película para que los oyentes sepan de qué estamos hablando. Adelante. A ver, un resumen. Non se me dá moi ben a mí. Un poco más extenso que de la Primera Guerra Mundial. Que Yo me voy y me vuelvo en una hora que conozco a mi hermano. Chao. No, a mí non se me dá isto de resumir, non se me dá. Todo o contrario, Por se me eso. dá o contrario. Pero bueno, a ver, antes de empezar a resumir nada, a mí me gustaría decir que esta película presenta un tema ou ten algo de fondo que vai a ser unha constante de todas as películas de Kubrick, non? Que é tratar sobre a condición humana e o conflito entre o ben e o mal. Isto é algo que obsesivo, non? Nas pelis de Kubrick. E o reflexa perfectamente esta película. Bueno, parte, pois aquí, o conflito que hai é un conflito entre dúas posicións, o ben e o mal, digamos, o ben representado por os soldados que están capitaneados polo general ou era coronel, non sei, Dax. Coronel Dax. Dax. Coronel Dax, que Kirk Douglas, que están metidos, pois eso, nun fregado, nunha guerra da que non teña nada que ver, e como explicaba Amaro, a Primeira Guerra Mundial consistía en vencer os enfrontamentos a base de baixas, a base de morrer. Entón, se lle meten as narices aos malos, aos generales neste caso, que tiñen que conquistar unha colina, a colina das formigas, que é pois un matadero de xente e que é un porcentaxe ínfimo de que consigan conquistala, pero teñen que facelo porque pois está ese discurso da valentía do soldado, da hombría, do patriotismo, etcétera, etcétera. A regañadientes, este Dax, como é unha orde que recibe, pois decide cumplila e pois arenga os seus soldados, está en primeira liña de batalla, etcétera, etcétera, pero evidentemente os soldados son seres humanos e hai uns cuantos que quedan na retaguardia e non queren sair. E finalmente pois chega ese momento en que o xeral Miró ordena ao batería que dispare sobre as súas propias tropas. Evidentemente a batería se nega, se enfronta, digamos, ás órdenes do seu superior. Este se queda todo envenenado e ao final o que se decide é que vai a escarmentar a este batallón porque, bueno, se produce a derrota, non conquista a colina, todo eso, é unha vergoña, etcétera, etcétera. El decide escarmentar por esa
por esa cobardía, non? Porque pensa que isto servirá tamén de lección para o resto, etcétera, etcétera. E aquí é cando chegamos ao tramo superior de maldade, que entra no conflicto o superior deste general. Outro alto cargo que se chamaba como que? George Bular. algo así. Bular, vale. Entón, bueno, hai unha especie de consello de guerra e un xuicio para averiguar o sucedido e todo eso, e nese momento é cando se decide o destino de tres soldados que se escollen como cabeza de turco. Penso que non se escollen tres ao azar, senón que se escollen tres pola simboloxía do tema do fuselamento, pois unha persoa no medio e dous aos lados, que nos recordan a todos pois a outro tipo de execución histórica, non? Ao principio da cristiandade. Pois é unha simboloxía, que Muy de Kubrick tamén esa simbología. moi certo. Kubrick un director de cine moi amigo da simboloxía, os que miramos 2001 darémonos conta de eso. Pues está plagado de simboloxía 2001. Bueno, caso que estamos con Senderos de Gloria. Entón, pois sucede isto, durante a conversación o superior do general Miró é informado desa intención que tiña el de fusilar as súas tropas, e ao día seguinte, ou despois, reúne a Dax e a Miró e destitue a un e promociona a outro. Pero fai moi subliminamente el o que dá a entender é que Dax o único que quería con todo isto era a súa promoción ao posto de tal. É dicir, o seu pensamento, aquilo de que di o ladrón que todos son da súa condición, pensa o ladrón que todos son da súa condición, Sí, non? un cínico que llamaríamos, non? Exactamente, un cínico moi civilino, moito máis peligroso que Miró, porque Miró é un personaxe que o ves vir, é un degenerado, é un imbécil, pero o ves vir. E outro é moito máis cínico, moito máis civilino, moito máis zorro, non? Entón, claro, dáse conta de que Dax é un tío que ten un corazón, ten sentimentos, é un ser humano con todas as da lei. Entón, pois, en unha conversa, pois, el vese que desprecia esa sensibilidade, pensa que hai que obrar racionalmente no beneficio propio e todo isto. Bueno, a cousa remata así, rexeita Dax a súa promoción, na parte final, na terceira parte final, na coda da película, é cando se produce a estea esa na que entra nunha cantina onde hai soldados franceses e hai unha actuación musical na que ao principio se burlan. Bueno, supoño que despois falaremos da actriz que canta a canción. Sí, luego entramos máis en detalle, sí. Podemos comentar por encima. Entón, estes soldados que están na cantina, en principio, pois se burlan, abuchean, se mofan un pouco desa situación de cantar unha canción melódica, pero a pouco sale a flote a súa humanidade ante a beleza da canción e se emocionan. Este sentimento funciona como redención, como catarsis de todo o que ocurriu durante a película, non? Totalmente, sí. Toda esta escena está sendo presenciada desde fora por Dax, que ao final se sinte, digamos, pola expresión do seu rostro, sinte como orgulloso de que os soldados teñan esa sensibilidade, teñan esa capacidade de empatía, esa posibilidade de... Bueno, hai un mensaxe de esperanza ao final. Sí. Un alivio de tanta mal... Perdón, Lourido. Perdón, vendo a peli, daba a impresión de que Dax iba a entrar para frenar esa vejación que le estaban haciendo a la chiquilla, pero cuando ve que todos empiezan a tararear, porque es como una nana o algo así, es algo que parece que a todos los soldados les recuerda a su casa, sí, a su hogar, donde estaban ellos tranquilos, ahí parece que respira y dice, bueno, todavía somos seres humanos. Pero es más, incluso, Lourido. Exacto. Es más porque ella es alemana y la canción es alemán. Ellos son soldados franceses luchando contra los alemanes. Claro, y que se emocionen con una canción de una chica alemana cantando en alemán, pues... Pero es como todas las canciones, todo lo que son nanas o así, al final
É, está é copiada. unha canción do folclore alemán que ten un sentimento universal e desperta ese sentimento nos soldados. Xa digo, para min é moi importante a función deses minutos, que non sei cantos minutos é no conxunto da película, pero esta escena é o broche de oro, porque é a única mensaxe positiva que te levas ao final, non? Sí. A mensaxe positiva do sentimento humano, non? Yo diría que hay dos mensajes positivos dentro de toda maldad, porque una cosa que no se comentó, tanto el intento de tomar la colina de las hormigas, como todo está, todo el mundo sabe que eso va a fracasar. Esa es la maldad de la película, ¿no? Todo el mundo sabe que va a fracasar, lo intentan igual. Y los únicos alivios son, como bien decís, el final que humaniza a los soldados. Y también la reacción que comentabas tú, Manuel, de Dax, que al final no quería ganar, no era por ganar el puesto como insinuaba Brular, sino que realmente siente afecto por sus soldados, podemos decirlo. Sí, sí, sí. Sí, sí, el que quería librar da morte a aqueles 3 soldados seus, non? Lo que decías tú, Pablo, del principio, de todo el mundo sabe que no va a tener. Que es imposible. Sí. Cuando George le propone a Paul, tenéis que tomar, ¿cómo están tus tropas? Fatal, no podemos hacer nada, estamos en cuadro, tenéis que tomar la colina de las hormigas. Eso es imposible, no podemos ni salir. Bueno, no debería comentártelo ahora, pero se rumorea que igual te damos una estrella más y te subimos de puesto. Bueno, yo creo que igual sí que podemos tomar la colina. Esa escena es buenísima. Es buenísima. Pero además, él lo dice con todo el cinismo del mundo, pero no por la medalla, ¿no? No, más bien al contrario, dice. Es que más bien al contrario. Primero dice que quiere preservar a sus hombres y no sé qué, pero en cuanto le dicen de ganar una estrella, que le den por culo, vamos, todos ahí a lo loco. ¿Y qué apoyo tendremos? Ninguno. Bueno, se puede hacer. Y incluso dice una frase, es que yo empecé la película y en los 10 primeros minutos dije, voy a apuntar frases de la peli. Y la verdad es que tuve que parar, porque si no, no veía la película. Es que tiene frases contundentes que nos dice hacer algo así como es imposible hacerlo, pero no hay nada más fácil. Esta la verdad es que lo apunté. Para conseguir una victoria que ensalzar el ardor guerrero de un soldado o algo así. Una burrada impresionante, pero como un piano. O personaxe antitético de todos estes generales é o coronel Dax, non? Porque a súa forma de reaccionar ante as situacións é continuamente honesta, firmemente disposta a defender aos seus soldados, cando lle din que ten que mandalos a morte, pois se enfrenta ao general Miró e lle di aquela frase mítica de Samuel Johnson de que o patriotismo é o... Primeiro non quere decirla porque sabe que é unha frase forte, pero oblígao, o xeral obliga ao que lle diga, e lle di a frase esa de que o patriotismo é o último refuxio dos canallas, non? Ou algo así. Algo así, sí. Sí. Depende da traducción, sí. Entón, inmediatamente, o general Miró ofrece hasta unha saída que naquelas circunstancias estaba ofrecendo salvar a súa vida, que é pois degradalo e licencialo, o sea, mandalo para fora. Pero Dax o que lle di, o argumento que lle utiliza para negarse é que non pode deixar solo aos seus soldados. Dase conta de que un mando que veña ahora, que non os coñece, que os vai a tratar, sabedes de que maneira, van a estar todavía moito máis vendidos do que xa está nesa situación. E se incorpora a loita na que ten moitas posibilidades de perder a vida para estar ao frente dos soldados co que estuvo desde o principio, non? O sea, sempre é un personaxe, bueno, é un pouco maniquea un pouco a historia neste sentido, porque os bons e os malos. A ver, no, un pouco no. O sea, la peli es un peliculón y lo que quieras, pero es igual no maniquea esa palabra, es súper blanco-negro. Sí, es demasiado, exagerado, demasiado. Está bien que deje la idea clara, pero no hay matices. O eres malo maloso o eres buenísimo. Porque é unha película de tese. Esta película plantexa unha tese. Polo tanto, quere deixar os dous bandos moi claros. As dúas posibilidades, as dúas opcións, non? También es cierto,
me acabo de dar cuenta ahora, porque en su momento, pero según lo estabas diciendo, Manuel, tiene una cosa buena, muy buena, en favor de no tan blanco y negro, que es Dax, que no está de acuerdo con eso, pero es su orden. Y cuando está en la batalla que ha mandado bombardear a el grupo que no había salido todavía, él va por allí, llega y dice, pero vamos a salir, que es nuestra orden, tenemos que salir, que es cuando intenta salir y llega un soldado suyo que está muerto, lo acaban de disparar, pero vamos a salir porque hay que salir. O sea, yo soy cabal, soy humano, tengo empatía, pero he recibido mi orden y tengo que hacerlo. Y aún así lo hago. Hay otro detalle también, que no sé si es importante o no, pero a mí me llamó mucho la atención. A lo mejor también para remarcar eso que decís vosotros de buenos y malos. Jamás se ve a los alemanes. En ningún momento aparecen los alemanes. Es como si no los quisieran poner para que no confundieran a la gente al ver la película, para que no se confundiera quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Exactamente. El enemigo, ningún soldado enemigo se ve. Jamás. Hay malos en todos los sitios. A única persoa alemana que se ve é a rapaza que canta a canción ao final. Efectivamente. Si os parece, hacemos un paréntesis y luego volvemos a la película. Así vamos a ir desgranando poco a poco. Yo quería comentar un poco los actores, a ver, muy por encima. Kirk Douglas ya lo conocemos todos. Ya era una estrella por aquel entonces, en el año 1957. Ya había protagonizado Duelo de Titanes, El loco del pelo rojo, El gran carnaval. Pero bueno, aún le faltaba, ¿eh? Luego aún vendría más tarde Vikingos, Espartaco. Hay una cosa de Kirk Douglas que siempre me llama la atención. Le encanta enseñar su pecho palomo en todas las películas, ¿eh? Sí. No hay película en la que no saque el pecho palomo ahí. Bueno, Espartaco sea o máximo, sea. Cuidado, ¿eh? Pero en el principio de Senderos, totalmente gratuito. Está ahí lavado. Oh, yeah. Una cosa que quería comentar yo de Kirk Douglas, que igual lo supe en su momento hace 1000 años, pero Kirk Douglas probablemente le deba su carrera y su fama a Lauren Bacall, con la que compartió estudios en una universidad de cine. Y cuando Lauren Bacall empezaba a ser famosa, iba a hacer Tener y no tener, si no me equivoco. Ahí se hizo, sí. Pues a un productor bastante famoso de la época le dijo, tienes que ir a ver esta obra en Broadway, porque Douglas estaba trabajando en Broadway, y lo cogieron y empezó a hacer cine de Hollywood. Tamén Michael Douglas probablemente lle deba a súa carrera a Kirk Douglas. Tamén pode ser. No, perdón, que se me había olvidado. El chiste. Sí. No me lo puedo creer. Eso es todo mentira. Kirk Douglas es Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas de toda la vida de Dios, ¿eh? Kirk Douglas. Sí. Pero eso é evidente, sempre foi así e sempre será. Por cierto, su nombre original, porque sabéis que era de familia bielorrusia, era Isur Danielovich Demsky. Caramba, Isur suena a nombre persa. Y me parece interesante comentar a los otros dos protagonistas. El general Miró, que es el de la cicatriz, para que nos entendamos, se llamaba George McReady. Era americano, aunque parece francés, era americano. Yo creo que eran todos ingleses, o americanos o ingleses, no había ningún francés, ¿no? Americanos. Resulta que es conocido por haber sido el villano de Hilda. Yo la verdad que Hilda la tengo muy olvidada. Y una cosa muy curiosa, era colega de Vincent Price. Tenía una galería de arte y eran socios. Me llamó mucho la atención. Y la cicatriz que se ve en la película, él tenía la cicatriz, pero bueno, en la película está exagerada, está de un accidente de tráfico. Y un personaje increíble me parece el que hace de Brular, sí, que se llama, el jefazo, digamos, que se llama Adolphe Menjou. Ese es el francés, ten pinta de ser francés. Ese igual era francés, ese, con el nombre. Pues resulta que, bueno, fue una estrella en su día del cine mudo, salió en una película de Chaplin, pero lo que me llama la atención de este señor es que era un anticomunista acérrimo. En la época de la caza de brujas allí en Estados Unidos, él llegó a decir que él con solo ver a un actor actuar era capaz de reconocer si era comunista o no. Madre de Dios. Y otra cosa que dijo es que a los actores comunistas americanos había que enviarlos a todos al desierto de Texas
para que los tejanos los matasen. Era un Uy. personaje peor que su... Era una persona peor que su personaje. Oye, pois o tipo ten cara de boa persona. Ves a Sí. película e parece un bonachón. E despois era un cabrito de cuidado. Sí, sí. O La sea, es un buen película. actor entonces, porque te cae Claro, bien, es claro, entrañable incluso. Sí. Hasta que Bueno. abre la boca, ¿no? Entrañable, ya se notaba bien que era un cabroncete. Pero tiene razón Manuel, que no sé, tiene Sí, una... sí, o sea, visualmente el tío Sí. parece un abuelito majete y tal. Claro, claro. Miró ten un aspecto xa máis duro, con esa cicatriz, con esa con esa perilla, con esa forma de camiñar, ¿no? Ese xa lle tes un pouco de medo. Outro parece como que Uy, Claro. una cosa voy a decir, por cierto. Siendo una película de Kubrick, Kubrick es famoso por ser un perfeccionista, de repetir tomas, que todo sea... o sea, es que no... Lo que me chocó mucho es la poca marcialidad de los actores en cualquier gesto que hagan. O sea, eso no estaba muy preparado. Para ser una película de Kubrick, eso llama la atención. Cuando están en el juicio, se levantan, no sé qué. había que saber que Alberto, había que saber que nivel de marcialidade tiñan as tropas reclutadas en ese tipo de guerras, ¿no? En esas guerras. Claro, eso puede ser, igual es más realista, pero Claro. es una película de Kubrick. O sea, Kubrick, lo que tú te supondrías es que el tío desfilase de una manera que fuese impecable. Ya te lo digo yo, en 1914 las tropas eran súper marciales y en 1917 ya estaban hasta las narices y se dieron casos de soldados pero muchos casos de soldados que mataron a sus oficiales. O sea que ya la marcialidad se iba perdiendo con el pasar de los años. Xa lle tiñan menos respeto. Sí, pienso que sí. Hombre, y si te salía alguno como estos, más También llama mucho la atención en la película o sea, los decorados. Mientras los soldados están en las trincheras, ahí en sitios todos llenos de todos sucios, los oficiales, el oficial Miró vive en un palacio ahí súper lujoso, están en plena guerra, están en bailes de etiqueta. Llama la atención muchísimo. Según leí yo, Kubrick quiso hacerlo lo más exagerado posible. Claro. Por eso se buscaron un palacete para rodar las escenas de los altos mandos. Quiso que fuese exagerado incluso. En Alemania, sí. Y eso también se ve en el uso, el uso de la cámara en esta película, ya se ve que Kubrick es un grande, ¿no? Bueno, ya es de sobra conocido las trincheras y los travelings. El traveling de las trincheras es espectacular. Quien haya visto 1917 sabe que está copiado. Sí, un poco, bueno, inspirado, sí. No, copiado. Yo opino como vosotros, Kubrick era un grande, hizo una película muy buena, se ganó su dinero y por encima la chica alemana está tan guapa, se acabó siendo su mujer. Su tercera mujer, era un grande, efectivamente. Pues, sí, dime, Manuel. No, decía eu se entramos a analizar os aspectos estéticos da película e, por ende, de Kubrick, non? A súa valía como Perfecto, sí. como creador. Digo una cosa de la música, que es una línea. Es curioso, en esta película no hay uso de música propiamente dicha, solo únicamente tambores y la marsellesa que suena al principio por temas de congraciarse con los franceses, fue una imposición. Sí. Creo que no lo consiguió, ¿eh? Te pongo la marsellesa, después te voy a dar hostias todo el rato, pero te la pongo la marsellesa para que te vengas arriba. Por lo que yo leí, la película no se estrenó en Francia hasta el año 75, o sea que muy bien no le sentó, ¿eh? Sí. No solo, pero ¿por qué no se estrenó en Francia? En Francia no se estrenó en Francia porque nadie le echó huevos a pedir los derechos para estrenarla en Francia. Es que creo que la estrenaron en Bruselas y fue un escandalazo. Estrenaron en Bruselas. Tuvieron que poner en la película, al principio de la película, una explicación, poner la marsellesa al principio y poner la marsellesa al final para que se pudiese poner en Bruselas, imagínate, en Francia. E incluso después de estrenarla, con las quejas que hubo, se prohibió y la volvieron a reestrenar años después. Pero aparte de Francia, Bélgica y algún país más, el que gana es España. En España no se estrenó hasta el 86. Hasta el 86. Sí, no sé qué pasaba en España en aquel momento para no poder estrenarla. No entendemos, no sé.
No, lo que no es No sé entendible cuál es el problema. el lapso de tiempo que tan largo que pasó desde la muerte de Franco hasta... Bueno, pero durante a transición se procuraba non menear nas cousas de No, atrás. sí, no cabrear un poco a los militares. Claro, efectivamente. Bueno, unha película moi antibelicista, non? Sí, pero yo no creo que sea una película contra Francia ni contra... No sé, viéndola, no sé por qué les puede parecer... Claro. Es una peli... No. Es una película contra la guerra, tampoco... Mm. Yo creo que lo es- mismo que hacían los franceses lo hacían los ingleses, lo hacían los alemanes y lo hacían los americanos, lo hacían italianos, austríacos, lo hacía todo el mundo. O sea, Claro, escogieron franceses, Vale. podía haber sido americanos, belgas o lo que fuese. Cuadró. probablemente escogieron a los franceses porque el casco ese de bombero le quedaba maravillosamente bien, quedaba guay para la Y película. Douglas. No sé. Vale. Es Y- más, perdón, Sí, sí. me acabo de acordar. Se rodó en Alemania, como dijiste, pero habían barajado rodar en Francia y dijeron, igual no, ¿eh? Igual no, que van a estar calentitos, mejor ni siquiera rodar aquí. Unha cousiña, falamos de que é unha película claramente antibelicista, como as películas bélicas de Kubrick, e aquí me gustaría citar unha frase de Thomas Gray, un poema de Thomas Gray, un texto de Thomas Gray, do ano 1751, na que sacouse o título da película. A frase di: o alarde da heráldica, a pompa do poder e todo o esplendor, toda a abundancia que dá, agarda por igual que o fai a hora inevitable. Os senderos de gloria non conducen sino a tumba. Sí. Máis antibelicista que isto non existe, non? Pues, Claro, yo ahí tengo, pues mira, ¿Quién dijo esa frase, Manuel? Que no la escuché. Thomas Gray, Thomas Gray. un autor do século XVIII. Vale. Sí, muy bonito. os quería plantear, ¿es antibelicista o antimilitarista? O las dos cosas. Perdón, Son excluyentes. antes que respondan, lo que yo también había leído, lo que dice Manuel de Thomas Gray, los senderos de gloria, se supone que a lo que se refiere es los atajos que cogen los generales para conseguir sus logros militares, o por lo menos era la interpretación que yo leí. A eso se refiere con senderos de gloria. Tiene sentido, ¿no? El general miró que tomar un atajo para las medallitas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que incluso es todavía más. Es antibelicista, es antimilitarista y es antinacionalista. Sí, sí. Sí, de ahí la frase que usa de Samuel Johnson. Cuando comenta que los generales comentan que se ven forzados a realizar la acción esta del asalto a la colina de las hormigas porque los políticos y los periodistas están presionando. Es toda una demostración de... Y él le contesta: yo no soy un toro, no me enseñe la bandera de Francia como si fuese un capote. Por ejemplo, frase demostrativa, correcto. Unha boa frase para o público francés, non esa? É dicir, é claro que non vai en contra de ningún país en concreto, pero como ti para facer a túa tese tes que coller exemplos, a xente que se vai a ver reflexado no exemplo é a que máis se vai a doer. Pero bueno, me gusta la pregunta que hiciste, porque yo en algún podcast y en algo que leí diferenciaban, creo que decían que la película era antibelicista, no antimilitarista, sino antibelicista. ¿Qué entendéis? ¿Qué veis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo veis? Pues yo sinceramente no veo diferencia entre belicista y antimilitarista, porque sin militares no puede haber guerra. Y los militares están hechos para la guerra, no sé. Claro, yo antibelicista entiendo, la guerra es una mierda, pero antimilitarista, la película igual se centra más en que los que manejan los hilos son casi tan malos que la propia guerra en sí, ¿no? O sea, no hay tanta escena, a lo que me quiero llegar es que no hay tanta escena de guerra y el intento de asalto, pero bueno, no se recrea en eso la película, ¿no? En bombas estallando y gente muriendo, sino se centra en lo otro. A ver, eu penso que a distinción é un fío demasiado fino, porque vamos a ver, igual es artificial, que non é antibelicista, que non é, que xente con capacidade de xuicio, con vida polas venas, é belicista. Hay de todo el mundo, Manuel, de todo el mundo, Quen lle gusta a guerra? O sea,
quen é o voluntario que diga a min dame guerras, non me des cuarteles e tal, dame guerras, eu quero guerras. Hai que ser un pouco... É unha distinción... El fabricante de armas, te digo yo. Manuel, cuando empezó la guerra en 1914, la gente salió a las calles en Londres, en Berlín, en París, como todos enfervorecidos y locos, ahí presentándose voluntarios para ir a la guerra. Todos ahí, porque no saben, realmente no se imaginan lo que es, o no sé, es que no. La guerra también es, en cierto modo, en la historia se mitifica. Tú cuando vas al colegio lo que estudias son las grandes batallas, lo que hizo tu país en esa batalla, que ganó no sé qué. Entonces, claro, la gente es lo que tiene en la cabeza es eso. Pero vamos a ver, ti tens que ter un apellido raro, tipo Ortega Smith, para no ano 2020 ser un belicista. Hombre, sí, en el 2020 ya a estas alturas de la temporada... Claro, a estas alturas da película... Después de todo lo que ha pasado en Europa y en el mundo, hombre, evidentemente, claro. Bueno, pero es un poco la Guerra Santa. Ahí eres militarista, ¿no? Eres belicista, ¿no? Si es defender como diría la Esperanza Aguirre, el sistema de vida occidental y no sé qué. Bueno. Casi que justificaría la guerra. Ellos, no yo. Sí. Pero bueno, entiendo que, o sea, vuestra conclusión es que es un poco lo mismo. Antimilitarista, antibelicista, no vale la pena hacer distinciones, ¿no? No sabría qué decirte. Lourido no tiene claro, ¿eh? Lourido no creo tiene claro. que es antibelicista, claramente. Y creo que más que antimilitarista, porque objetivamente yo creo que no sé si es la idea de él, pero por desgracia tiene que haber ejércitos. Porque tú puedes ser normal, pero tus vecinos que te rodean igual no. Yo creo que más bien es... ¿Qué insinúas, Lourido? ¿Qué insinúas? ¿Perdón? ¿Tenemos algún vecino que no es normal? Unos cuantos. ¿No? Hablo de los ingleses, ¿eh? Y de los franceses. Eso está muy lejos. Aparte son aliados, hombre. Pero que me hiciste perder el hilo, perdón. Antibelicista y una crítica de lo que dice Manuel, que usa siempre Kubrick, de la condición humana, o un análisis de la condición humana. Hay gente que va a ser normal, hay hijos de puta, y hay... Perdón, Millanay, por el taco. Non diga los tacos, tontarros. El primer taco de Lourido, claro que sí. Se estaba aportando, ¿eh? É o primeiro, en canto tempo levamos? Es mentira, porque llevo alguno más, pero no os habéis dado cuenta. También hay quien dice de esta película que también refleja la lucha de clases, y bueno, algo de eso también hay, entiendo, ¿no? Y tanto. O sea, los soldados son las ovejas que llevan al matadero las clases dominantes, ¿no? Porque en esta época, evidentemente, ser un general del ejército tienes que ser de alta cuna, entiendo, no era meritocracia, ¿no? Los soldados son tratados no son tratados ni como personas, o sea, no son humanos, porque eligen a cualquiera o sea, sin ningún tipo de fundamento, ellos eligen por sorteo a una persona para fusilarla. Independientemente de que esa persona haya sido valiente o no, aunque haya tenido méritos por otros combates, porque hay uno de los soldados que tiene, incluso hablan de cuando están en el juicio, de que tiene un montón de condecoraciones y de menciones al valor, pero eso da igual, no importa. Ellos se han elegido porque tú eres el que te ha tocado, porque tu batallón teóricamente ha sido un cobarde y tú tienes que morir. Aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho, da igual. O sea, no son personas, son números. Coge porque le vio matar a un compañero en un escarceo que tuvieron que hacer. A mí me parece el personaje más interesante, el alcohólico cobarde este. Perdona, Manuel, sí. Sí, eu quería decir que os soldados, en realidade, como falamos antes, non son peóns dos mandos do exército. Ti podes sacrificar todos os teus peóns, e un cabalo, e un alfil, etcétera, etcétera, para conseguir un xaque mate. Se consigues gañar a partida, que máis dá que te limpien todas as pezas. E despois, cando está no xuicio e todo isto, se vos fixades no chan, as baldosas forman uns rombos como no taboleiro do axedrez, que, por certo, era moi aficionado Kubrick ao tema do axedrez tamén, non? Sí. Un pouco, non sei se o fixo a propósito, non, supoño que sí, porque non daba puntadas sin fío, de presenta un plano cenital no cual se ve o taboleiro e se ven a estes soldados que andaban por ali no tema do xuicio, non? Claramente peóns, non? Dentro do xogo dos... Yo diría, máis que peóns, que
probablemente sea lo mismo, yo diría carne de cañón directamente. Y ni siquiera para conseguir el jaque mate, sino para conseguir tener la fama de he disputado la partida. Sí. ¿Sabes? Ni siquiera para ganarla, sino, bueno, lo he hecho muy bien. Joder, es que a mí lo que me parece flipante es qué bien han muerto sus hombres en el fusilamiento. Pero eso é unha frase para provocalo, para provocar a Dax. Que es, De feito, di a frase mirando con retintín hacia él. Sí. pero no era solo para provocarlo, porque cuando estaba hablando con su superior a solas, también lo decía, o sea, que ese personaje se lo cree. Sí. Le da valor a eso. Pero usa esa creencia porque sabe que vai a ferir a Dax. Sabe que Dax sentía afecto polos seus soldados. Sabe que quería defendelos. Me refiero, no solo la usa para provocarlo, ya con el otro estaba diciendo que bien. Sí, que él pensa eso. Pensa que hai varias formas de morrer. Eles morreron dunha forma como un soldado, dignamente, non? Sin montar unha pirula, porque o que lle di ao xeneral dice, bueno, é que hai outras ocasións en que se monta aí un espectáculo e un espolio de cuidado, non? Y lo que comentaba alguien de la lucha de clases, yo creo que se pasa muy de puntillas en la peli, no lo hacen en detalle, pero digamos, de los tres que mueren, está el que va más o menos normal, que lo escogen porque había visto a su superior matar a un compañero, está el que va en camilla y está el tercero, que dice, es que a mí me escogieron, o sea, a mí me da a entender que, no por decir que es de una clase social distinta, de una raza distinta o algo así, yo no estoy adoptado socialmente, y por los rasgos parece que es, con perdón, o gitano o de una etnia que no pertenece al resto, no fue la impresión que me dio. Una clase más marginal, ¿no? Sí, claro. Un inadaptado, sí. ¿Qué tal si volvemos ao tema da estética e todo eso? Perfecto. Falamos un pouco do... Yo quería comentar, empezamos a decirlo, lo de las trincheras, al parecer las trincheras no eran... son más anchas que lo que eran en la realidad por el tema de poner los raíles para hacer los travelings. Claro, hay que... claro, aquí igual vamos un poco a saco. En esa época, tú cuando tenías que mover una cámara, no es como ahora que hay una Steadicam que tú llevas algo que te estabiliza. Tú tenías que poner un mini tren con unos raíles para mover la cámara. La cámara no se movía alegremente. Lo digo para dejárselo, aquí igual todos lo sabemos, pero igual hay gente que no... Sí, por sintetizar, esas cámaras en mano, digamos, o por raíles, no tenían como hoy estabilizador de imagen, por eso el tema de los raíles, para que la cosa no se moviese demasiado. Bueno, y en el libro que tengo yo aquí delante también comentan el uso de la cámara, claro, es muy distinto dentro del castillo. Ahí la cámara se mueve más bien lateralmente, no hacia adelante, sino de un lado a otro, para que se vea aún más la inmensidad de las salas del castillo. Para mostrar amplitud. La amplitud, la luminosidad. Bueno, eso es bastante evidente, ¿no? ¿Qué más cosas? Incluso dentro, perdón. Sí. Adelante, Manuel. Incluso que dentro das trincheras hai dous momentos de traveling importante. Un é o paseo do Xeneral Miró polas trincheras ao principio de todo, e despois está o paseo de Dax. O paseo do Xeneral Miró está filmado desde frente. A cámara se sitúa en frente ao Xeneral Miró e os acompañantes. Eles van camiñando hacia a cámara. En cambio, ese todo o traveling. En cambio, o traveling do Xeneral Dax, a cámara é subxetiva. A cámara filma desde o sentido contrario, vai achegándose aos soldados que están postos a ambos lados, porque filma desde a perspectiva de Dax, dándolle a entender a xente que Dax é unha persoa que ten empatía con os seus homes. Ese primeiro... Que pertenece a las trincheras. Que está exactamente. Está no seu... que viene de visita. Está no seu elemento. Exacto. É unha distinción importante da hora de estar filmado, non? Kubrick era un esteta, é dicir, Kubrick era amante da pintura, gustáballe tamén moitísimo as cousas relacionadas coa moda, sobre todo coa decoración de interiores, se nota moito tamén como construe os interiores dentro das súas películas. La geometría, ¿no? Sí. Era un melómano, é dicir, son unha serie de aficións que falan da estética. Era un esteta. E se a un esteta engades o perfeccionismo que tiña este home,
pois aí tes unha bomba a punto de estoupar, non? Porque entón busca a precisión, era fotógrafo, ademais, tuvo unha certa fama como fotógrafo, intentou buscarse a vida ao principio como fotógrafo, e tuvo unha certa resonancia antes de saltar como director de cine. É dicir, todo isto conxuntado dá pois un home que se preocupaba moitísimo por o aspecto ese estético das súas películas, non? Era moi celoso. Eu teño lido tamén algunha vez que as tomas falsas que tiña nunca se veía en ningún extra de ninguna película que comprabas del. Por qué? Porque as tiña guardadas e despois as destruía. Non quería... Era tan perfeccionista que non quería dar a luz as tomas que rexeitaba. Probablemente igual te tienes que comprar por cada peli una caja con 80... Probablemente. Rodaba 80 veces cada escena. Probablemente. Y también es verdad que se implicaba mucho, como bien dices, Manuel, en el uso de la cámara. Kubrick siempre acababa relegando a sus directores de fotografía a solo dirigir la fotografía y no la cámara, porque él cada vez más en sus películas posteriores, él manejaba la cámara, ¿no? Sí. O sea que trabajar con Kubrick tenía que ser bueno, insoportable. Sí. Como entrenar con Jordan, tenía que ser algo así. Algo parecido. De feito, Kirk Douglas, a raíz de Espartaco, acabou peleado con Kubrick, acabaron mal. Habían firmado 6 películas antes de Senderos de Gloria, firmó 6 películas con Kubrick y solo hizo Senderos y Espartacos. Y luego dijo, ya, no, gracias. Es más... es un genio. Di tú la frase. Se supone, acabaron Senderos de Gloria y acabaron bien. Se supone que rodaron cuando tuvo el problema Kirk Douglas, porque era básicamente una peli suya con Espartaco, que hizo, llamó a Kubrick, que es coleguita y es muy bueno. Hicieron Espartaco, acabó Espartaco y rompieron lo que dice Pablo, rompieron ese contrato por 6 películas. Y preguntado años después, Kirk Douglas dijo, sí, la verdad es que es un puto genio, pero es un grandísimo hijo de puta. Dime hasta yo voy a decir una cosa. Estaba aguardando para resarcirse. Yo voy a decir una cosa que no soy tan cinéfilo como vosotros, pero bueno, en respecto a los decorados, que estamos hablando del año 57. Y yo creo que no tienen nada absolutamente que envidiar a la película de 1917, pero absolutamente nada. Yo veo la película y yo me veo dentro de la Primera Guerra Mundial. Son espectaculares los decorados. Es que Kubrick, por ejemplo, cuando rueda el asalto, el intento de tomar la colina, se le ocurrió muchísimo. Dividió la zona de bombardeos, de tal. No, está espectacular. ¿Cómo se llama? La tierra de nadie, eso. En cinco sectores, una cámara por sector, todo coreografiado. Bueno, y eso se nota, claro, eso se nota. Y está muy bien, es una cámara haciendo un traveling y un movimiento lateral, siguiendo en paralelo a los soldados, está muy bien hecho. Y, por cierto, cuando rodó esta peli rondaba los 30 y poco años. Creo, si no me equivoco. O sea, no lo sé, la verdad. Me parece impresionante. Había hecho Atraco Perfecto y lo siguiente que hizo fue esto. Bueno, hai unha frase a ver, o autor o que fixo Ciudadano Kane, non me sale o nome, Orson Welles. Hai unha frase de Orson Welles xa maior, que lle preguntaban por directores xóvenes tal, e falaba de algúns deles e decía, e despois está Stanley Kubrick, que estaba empezando, e decía que me parece un xigante. Decía Orson Welles nada menos de Stanley Kubrick cando Stanley Kubrick estaba empezando. Pero xa lle vía algo, tío. Aí hai algo aí. Pues ese algo, se dice que Kubrick era muy fan de un director, creo que alemán, Max Ophüls, no lo controlo yo demasiado. Max Ophüls, sí. Max Ophüls, para parecer Kubrick hacía ciertas cosas inspiradas en Max Ophüls, por ejemplo, lo de seguir a los personajes con la cámara. No hacía corte a primer plano, no hacía tanto corte, sino que siga el personaje con la cámara. Otra cosa que hace mucho Kubrick con la cámara es llegar a la toma cuando la acción ya ha comenzado y dejar la cámara unos segundos más de que la acción ha terminado. Eso le da un dinamismo también. Una palabra comodín, ¿no? Dinamismo. Y también... perdón. No, acaba. Acabo, sí. Y que también lo llegó a decir el propio Steven Spielberg de esta película, sobre todo de Kubrick, que usa muy poquito el primer plano, pero con eso consigue que cuando lo usa
el primer plano suele ser a Kirk Douglas o a los otros dos generales, Y al cuando final, es más de efectivo. la peli, Y al final de la peli, claro. Como Ujú. que lo va guardando, lo va dosificando Mm. muy bien. Porque eso también es una herencia Mm. de Max Ophuls. Yo no domino a Max Ujú. Ophuls, no sé si es verdad, pero... Outra característica de Kubrick parece ser que era tamén o traballo cos actores. Claro, hai que imaginarse eso, unha persona, un creador que domina todos os determinados aspectos, fotografía, se preocupa pola iluminación, polos decorados, ven no guión, non sei que, pero ten que rodar a súa historia con outras persoas, neste caso con actores. Bueno, pois esta persoa, se é meticuloso e é un quisquilloso como é, vaise a andar en riba deles continuamente. Parece ser que o que utilizaba era unha técnica de desquicialos. Por que os desquiciaba? Intentaba desquicialos para que se soltaran, para que estuveran soltos. É dicir, te poñía, por exemplo, co tema da música, lles facía escoitar non sei cantas veces unha serie de temas musicales que salían na película hasta que os tíos estaban xa fartos de todo, porque ao final, cando se cabreaban, xa non se preocupaban de nada máis, xa estaban soltos e actuaban de outra maneira. Parece ser que os levaba moito ao límite, que falaba moito con eles. Algúns acababan, pois, como acabou Kirk Douglas, fato do tipo e tal, non? Pero despois outros falaban moi ben dela. Hai actores que acabaron falando ben de Kubrick porque se daban conta de que había sacado deles cousas que eles por si sós non eran capaces de sacar, non? Has de tener razón, Lourido, como Michael Jordan, ¿eh? era un puto tarao. O sea, todo lo que se supone que hay de Kubrick que escuchas era un puto tarao. Esto ha sido un taco gratuito. Este ha sido gratuito completamente. No sabía lo de Max Ophuls, la verdad, pero El bueno de Max. ahora recordando, sí que hay escenas en la trinchera, por ejemplo, cuando este estaba bebiendo antes del... que es un poco Max Ophuls era del expresionismo alemán, que es un poco... La iluminación es un poco expresionismo alemán. Y sobre todo cuando está en la cárcel, en el calabozo. En el calabozo... Es normal que un calabozo sea oscuro, ¿no? Pero él lo enfatiza. No, la manera que cae la sombra... La sombra, sí. El tío bebiendo, ellos allí con el cura, cuando va el cura a confesarlos, tiene ahí unas cuantas... No es expresionismo alemán a saco, como puedas ver en El vampiro de Düsseldorf o Nosferatu o Metrópolis, pero tiene un deje ahí, tiene algo influyó ahí. Y en esta película más, pero y con motivo, porque al parecer Max Ophuls murió en su casa, no tiene nada que ver con la película, pero bueno, durante el rodaje, y hay alguna escena que al terminar Kubrick dijo, hoy murió Max Ophuls, esta escena se la dedico. O sea que sí que hay mucho de eso, sí. Bueno, y como estábamos hablando de Kubrick, yo voy a decir así mi opinión general sobre Kubrick. Y me voy a mantener, me voy a agarrar así un poco, ¿cómo se llama? Las cinchas y me voy a acotar. No me voy a desbocar. Pero para mí, es un director que técnicamente es muy bueno, pero a mí en general me deja frío, salvo Senderos de Gloria, Espartaco, si me apuras, pero el resto a mí no me engancha, nunca me ha enganchado. Atraco Perfecto en su momento la vi, me gustó, pero me pareció una cosa mediana. Es la primera película, me parece normal, bastante me parece para ser una primera película. Pero después todo lo que he visto, 2001 es la leche para su época, es la película favorita de Pablo en su momento. Aunque si dices la mejor película de la historia del cine, aunque es un poco aburrida, algo falla en esa definición, pero bueno, cada uno con sus mierdas. Culpable. Pero sí, para mí es un tío que me deja frío, o sea, que no tiene mucha alma en sus pelis. Falta carne, falta algo. Yo creo que tiene razón y se explica un poco por lo que decía Manuel, que él era un esteta. Entonces, él planeaba sus películas como una sucesión de secuencias y no como una evolución del personaje, digamos, y eso se nota. Claro, sí. Pues sus películas suelen ser de dos partes, ¿no? Se ve en esta película la parte del intento de tomar la colina y luego la parte del juicio y desenlace. Y se ve muy bien también en
Tanto la chaqueta metálica como la naranja mecánica son dos partes claramente diferenciadas. No es la típica estructura, ¿no? Presentación, nudo y desenlace, digamos. Por ejemplo, para mí, la chaqueta, la primera mitad del entrenamiento, es un peliculón. Sí, sí. Pero después empieza la guerra y ese peliculón se cae. Pero se cae como un piano, para mí. Se Sobre resiente. todo, teniendo en cuenta el nivel que conseguiste en la primera parte. Conseguiste un nivelón impresionante. Lo mejor es por eso. Partes de un nivel tan alto que, claro, difícil. Claro, pero si eres capaz de conseguir ese nivel, no soy yo haciendo una peli. Tú eres capaz de conseguir eso. A mí, no me pidas a mí que consiga eso, ni que consiga ni siquiera el segundo tramo. Bueno, hai unha certa frialdad na mirada de Kubrick, pero eu penso que esa frialdade non é allea ás súas condicións personais, ao país onde viviu, a cultura que o criou, a cultura que mamou, etcétera, etcétera. Supoño que todos somos aficionados a series de televisión e todos notamos unha distinción, unha diferencia cando ollamos unha serie sueca ou alemana ou danesa ou, bueno, dun país calquera do norte de Europa e unha serie, digamos, dun país latino. É dicir, hai unha frialdade non só no ambiente xa porque é máis frío, non, sino no tratamento dos personaxes, na propia historia. Hai un distanciamiento con respecto á historia e con respecto aos personaxes. Sí, por tema cultural. Pero eso é algo cultural, algo que topas tamén na novela, por exemplo, é algo que topas. Pero claro, para mí, no seu caso, é exagerado, porque él, aparte de proceder desa cultura, é un puto genio perfeccionista. Co cal, parte de X en por encima o eleva máis porque ele é así. Sí, digamos que ten un predominio do aspecto técnico, non, das cousas. É moi forte para ele eso. Pero el ten un sentimento desde o principio, penso eu, de artista. Hai directores de cine que o que fan é o seu traballo e fan, como fabrican outros fabrican embutidos, pois eles fabrican películas, non? E hai outros que xa teñen un sentido de que queren ser artistas desde o principio. Eu penso que Kubrick o tuvo, e unha das cousas que máis evidencian é o feito de que el intentou facer unha gran película en cada un dos xéneros que hai do cine. Ten unha película, ten máis de unha de bélicas, pero ten algunha comedia, como Teléfono Vermello Volamos hacia Moscú, ten unha película de terror, como é O Resplandor, ten unha película de, digamos, desas de tipo antigo, Peplum, que é o Espartaco. É dicir, ten unha película histórica e de xénero histórico, como é Barry Lyndon. Foi cambiando, foi mudando, foi se metendo. Por certo, que despois eso me chamou a atención. Falta un western. Sí, falta un western, efectivamente. Non sabemos que pasaría se tuvera máis tempo. Perdón, unha cousa, para a xente que non saiba, o sea, para ser un director que tivo unha carreira longa e moitos anos, ten poucas pelis. Creo que é influenciado por ese afán de perfeccionismo de que cada proxecto a min lévame 4 veces máis que a outro. Non facía chourizos, facía algo, quería facer algo perfecto. Traballaba o que facía. A min mereceme mérito, pero a min ti ves o seu é un pouco frío para mí. O sea, que él nunca haría Fast and Furious, ¿no? No, ahí no lo veis, ¿no? Ahí no lo veis. Lo haría mal frío. Y en vez de hacer 10, habría hecho con mucho una o dos. Iba a hacer una película sobre Napoleón. Al final, claro, lo que comentabas, él cada vez, entre película y película, pasó más años. Y cuando por fin tenía el guión de Napoleón, salió otra película de Napoleón y dijo Kubrick, ya no tiene sentido que haga la mía. Pero yo empecé a leer ese guión en una época que era muy fan yo de Kubrick y tenía muy buena pinta, ¿eh? Una pena no haber visto esa película. Y lo que dice Manuel también, que en ciencia ficción hizo la película definitiva. Bueno, hizo dos, ¿no? Porque la naranja mecánica... No, de lo larga que es 2001, hizo 4. Solo dura 2 horas y 10 minutos. Joder, pues parece 8. Pues é un peliculón, 2001 é un peliculón, como Copa de un Pino. Sí, venimos con la mierda de siempre.
Sí, Lourido, esa Bueno. lengua, Lourido. Vamos, no, es que aquí me enciendo ya. Y Ciudadano Kane en su momento fue la leche, sí, pero tú te ves 2001 y aburre a las vacas. bueno. A las putas Eso é pola forma que temos hoxe en día de ver o cine. Que No, parece no, a mí no me vendas esa mierda, porque no. Joder, Lourido, tío. No, es que me caliento. Por la forma que tenemos hoy de ver el cine. Yo ayer me vi con Galicia Senderos de Gloria y 12 hombres sin piedad. No me digas, y estoy habituado a ver cine antiguo. O sea, cine con otro ritmo. Me decía Alicia, que me hizo mucha gracia, se dio cuenta, ella que tampoco ha visto un montón de cine, dijo, ostras, estos ruedan distinto, las escenas son distintas que ahora. Y claro, le expliqué así un poco, son escenas más largas, pues tú fijabas la cámara y los actores se movían. Me dio cuenta que me hizo mucha gracia que se diese cuenta de eso y tuve que hacer una pequeña explicación. Pero no me digas que yo no soporto el ritmo de una peli de los años 40. Non personalicei tanto, pero o que tamén quería falar era da relación de Kubrick coa música das súas películas. Como el escollía, sobre todo música clásica, como escollía determinados temas e a importancia que tiñan eses temas, pois a mellor en unha película como 2001, non? Que hai 200 e pico minutos de película e hai 41 de diálogo, ou 40 de diálogo. E o resto son silencios e música clásica. 41 de diálogo concentrados no último cuarto de película. Sí, efectivamente. Claro, por eso digo yo que, por ejemplo, se ve sobre todo en 2001 y también en otras, en Barry Lyndon. No es cine al uso con su historia, presentación, nudo o desenlace, más bien es una experiencia audiovisual. Él juega mucho con la música y si te metes en eso lo disfrutas, por supuesto. Pero claro, De feito, experiencia audiovisual versus una película. Te vas a un rollo de 3D de un que no he ido nunca en la vida, de un ¿cómo se llama? Warner o alguna de estas, es una experiencia audiovisual, pero... Claro, Kubrick jugaba entre dos tierras, ¿no? Tengo ya aquí una frase que no es mía, pero bueno, lo define muy bien. Él ni era comercial al estilo Hollywood 100%, tampoco era un artista, un cineasta, perdón, de tipo arte y ensayo europeo, ¿no? Él se metía en mitad de camino. Yo creo que se metía por donde le cuadraba y que tiene mucho mérito. Pero de repente no es cine comercial, Espartaco, va a su bola. No es cine europeo, Nouvelle Vague ni nada. Sí, pero me refiero, hace Espartaco, te hace una de terror, te hace Atraco Perfecto, te hace Senderos de Gloria, que es una peli bélica que va... salvo Johnny cogió su fusil y cosas así. Tamén fai, por exemplo, Eyes Wide Shut, que é unha peli inclasificable, moi difícil de clasificar nun xénero. Sí, Unha peli, para pero... min, infravalorada. Mojón. El género es mojón, pero... en serio. Si me defiendes alguna de Kubrick, no me defiendas. Bueno, pois facemos outro podcast por esta película. No me defiendas. Pero unha cousa, volvendo ao tema de Kubrick e do seu tecnicismo e todo eso. Antes de cambiar, Eyes Wide Shut, visualmente es potentísima. Es potente. O sea, lo que dices tú es un esteta. Visualmente todo es estupendo. O sea, te engancha, te atrapa. Pero lo que fue a mí la historia me dejó... Bueno, después cuando acabe este podcast me vais a explicar lo que significa la palabra esteta, que no tengo ni puta idea. Vale. Ya vais no diciendo esteta, ¿yo qué cojones será lo de esteta? Algo así como intentar someter todo lo que quieres conseguir a la estética. Tú todo lo que buscas es... Muy bien, perfecto, maravilloso. Estupendo. Bueno, volviendo a la película, que os habéis ido de las ramas, voy a centraros un poco. A ver, cosas que a mí me llamaron la atención desde mi humilde conocimiento. Por ejemplo, la forma de afrontar la muerte de cada uno de los soldados. Me llamó mucha atención. Uno con rabia, otro con lloriqueos y con miedo, y otro, pues, al final acepta que tiene que morir, incluso le pide perdón al cabrón que lo
que por cierto es muy buena la jugada esa del coronel Dax cuando le obliga Sí. al teniente este borracho, le obliga a ser el que dirija la ejecución Eso está como muy bien. venganza, está muy bien. Yo creo que ahí todos cuando vemos la peli dijimos, bien. Jódete. Es que os decía antes, es un personaje muy interesante. Es también la maldad que tiene en su Por cobardía, cierto, ¿no? Pablo, bebía martini, que lo sepas, ¿eh? Bebía. Sí. Sí. Te lo comenté yo a Alicia, bebida martini. El melón Calvillo Amaro está muy bien, porque cómo afronta cada personaje la muerte está muy bien, porque cada uno tira por donde no esperas, digamos. Sí, porque el que se Igual, mueve, que pierde los estribos, es Mm. que luego acaba en la camilla con el golpazo en la cabeza y tal. El que al principio, el alto, el de la perilla, que al principio es así más cínico, vamos a morir, y mata a la cucaracha y todo Voy esto. a cenar y no sé qué, me da todo igual. Luego es el más espiritual, que está con el sacerdote más de la mano. Y el que más miedo tiene a morir también, de los tres, el que Eu, más... eu penso que quería reflexar os distintos temperamentos humanos tamén aí, non? Hai distintas posibilidades, formas de reaccionar según o temperamento das persoas, non? Puede ser. Quizá el que se mantiene más fiel a sí mismo es el tercero en discordia, no me sale el nombre. No sé si es Arnaud, el que lo habían elegido porque había conocido la cobardía del otro, bueno, el asesinato del otro. Ese sí que tiene unos momentos de duda, pero al final mantiene la serenidad. Todo eso es muy ocupa muy poco tiempo en la película, pero bueno, hay un desarrollo muy Se interesante. supone que será lo más normal, o sea, él era normal durante su vida con soldado, incluso galardonado, se estaba enfrentando a la muerte bien y tiene un momento que se derrumba que creo que el 100% de la gente le pasaría, o sea, creo que nadie lo lleve. Pero al final se recobra. Por cierto, una escena que me llamó mucho la Por atención. cierto, antes de seguir, ¿vosotros con cuál los identificaríais? Ostras. Yo con el Yolomicas, clarísimamente. Yo, si pudiese escoger, con el que va allí inconsciente. También es verdad, también tienes razón. A mí Bien jugado, Luis, bien jugado. eu cando me leven a fusilar xa vos direi como salgo, por onde salgo. Una escena que me llamó mucho la atención es cuando están ya en la prisión, que los van a fusilar y llega el cura. El remo que le da el soldado al cura es épico. Me dejó, no me acordaba yo de esa escena, me dejó muy flipado. O sea, la película ya fue escandalosa por todo el tema antibelicista y tal, pero me llama la atención que el tema de la hostia que le dan al cura no causase más callo, ¿no? No sé. Has dicho hostia. La hostia sagrada, sí, que le dan. Sí, es bastante impactante. La verdad es que llama la atención. No te esperas que a una figura religiosa católica pues lo respeten un poco más, pero sí. Impacta. O sea, que antibelicista e anticlerical tamén. Bueno, no, podría serlo. No me estallaría nada en Kubrick, pero bueno, Kubrick no era tampoco anticlerical, especialmente, ¿no? Hombre, No. el papel del cura es un poco desagradable, ¿qué quieres que te diga? Tampoco Igual tiene ninguna peli donde se le vea especialmente pro, salvo Barry Lyndon, que es la única que no he visto. No. yo no sé si notáis un poco de ironía en el personaje del cura o lo veis natural. Natural no es, a mí no me parece No. natural. Algo me llama la atención. Suena hueco ahí lo que le dice al tío, incluso te cabrea escuchar lo que le dice, pero me cago en Dios. Sí, suena banal. Un pouco estereotipado, ¿no? Un pouco. O sea, voy a morir y me después estas mierdas, como dice lo que hubiera oído. Pero a mí me suena normal, o sea, es el típico cura que ves en una peli de esta época, 20 años antes o 20 después, dando la extrema, no es la extrema unción, pero lo que sea, a un tío que va a morir. O sea, sí, les da consuelo moral, sí. Pouca empatía, un oficio, ¿no? Sí. Un pouco mostrar o estereotipo que hai. Como el tema ese de la poca empatía es, bueno, las ejecuciones estas, yo es que voy a tiro por la historia, que es lo que me gusta a mí, yo lo siento. Perfecto. Las ejecuciones están basadas en la realidad, en la ejecución de 4 soldados en el año 1915 de una brigada que es la Brigada 119, y resulta que a esos soldados después los rehabilitaron en el año 34.
Ah, Lo y rehabilitaron resucitaron. y dijeron que había sido una ejecución, Y pues. lo resucitaron. No, Rehabilitaron pero tú mira cómo es la gente, que a dos de ellos el Estado francés los indemnizó a la familia con un franco y a los otros dos con nada. En serio. Te lo juro por Dios. Hostia, es que para eso no indemnices. Que, Claro, eso parece una falta, parece una. Parece Se está riendo de ti. es Claro, que puto cachondeo. es un Bueno, puto sí, cachondeo. simbólico. O sea, A mí- te reconocen que fusilaron a tu familiar, que fue un fusilamiento que no correspondía, y por encima te dicen, bueno, pero te jodes. O sea, toma un euro. Pero si es Pásate. simbólico, dale la medalla al honor. Pero si es simbólico y le das dinero, no des un franco. Mm. Pues sí. Oye, volviendo a la estética, una cosa que leí yo en algún sitio, cuando es la escena de la ejecución, por un lado, bueno, lo obvio, ¿no? Lo cruel que es, el inconsciente lo fusilan igual, le dan, hasta le dicen antes en la cárcel que le den las mejillas para que tenga un poco de color, bueno, lo Y que ya para que esté consciente, es incluso. consciente, para que que muera sea bien, ¿no? consciente. Como diría el general, que muera bien. Y me llama la atención Que muera como un hombre. sí, la parafernalia, como que Kubrick vuelve al tratamiento de cámara de las trincheras, ¿no? Porque cuando se acerca que va a leer la sentencia, como que hace ese recorrido por un pasillo imaginario, ¿no? Eso es muy... Ahí, ¿sabes lo que me llama la atención de esa imagen? Ese Sí, soldado, que es un cabrón, el oficial ese, en el último momento, cuando va a leer la sentencia, incluso parece que se siente un poco avergonzado. sí, Lo iba a decir yo, porque Porque ese era de lo peor, el tío, ¿eh? Era como el segundo del general Miró y Sí, era peor que el general Miró. era un pelota. era un recurso como Smithers y el señor Barnes, una cosa. Correcto, algo así, sí. era el fiscal, digamos, entre Exactamente. comillas, Sí, en el sí. juicio, y en el juicio iba a saco, iba con el puñal entre los dientes ahí a machacar. Bueno, que llamarle a eso juicio. Sí, A ver. Porque era un paripé, la realmente. película lo muestra muy claro, que el juicio era un paripé, no le dejan presentar sus alegaciones, estaban sentenciados desde el principio. No se levanta acta, que lo dice el personaje de Kid Duras y tal. Ujú. Pero sí, ahora que lo estaba empezando a decir Amaro, yo me acordé. Incluso él, cuando lee la sentencia, se ve que no está de acuerdo. Cuando toda la peli, el tío ha sido un. Pues mira, estamos hablando de la mejor escena para mí es una de las mejores escenas de la película. Cuando leen la sentencia y se... Sí. Sí, te da un poco de alivio también de Es redención, ¿no? Sí. muy significativo, sí. Y también iba yo a comentar, y se me fue la olla, era el tema del juicio. Que bueno, esto lo leí en algún sitio. Se ve en el juicio que ya estaban condenados de antemano y se ve en el principio de la película, cuando está el general Miró paseando por las trincheras al principio, que habla con varios soldados. 3 de los que habla son los que luego van a fusilar. Es un poco la moralidad de Kubrick, ¿no? Ya estaban perdidos desde el principio. Ostras, pues mira, si no dices no me fijo, no me he dado de cuenta. Bueno, yo porque lo leí en algún sitio, ¿sí, no? Pero sí, 3 de los que... Luego habla con uno que tiene la neurosis de guerra, que eso no Sí, existe. sí. ¿Y qué dice? Neurosis de guerra. Esto no existe. Aparte lo de aquí, que no se le pega a los otros o no sé qué. Si os fijáis, habla con los 3 que luego van a fusilar. Sí, es cerrar el círculo, ¿no? Ujú. Y querías decir tú, Manuel, algo también de una frase de Kubrick. Bueno, ahora aquí vaya a quedar un poco fuera de contexto, pero Bueno, bueno, a ver, vamos a Como soltar. ha estado todo muy bien cuadrado y bien Claro. Sí, todo Me muy da- organizado. Me dá pena porque despois do traballo que pasamos para ter a cousa ben ordenada, cuadriculada, e que nos estaba quedando tan redondiña, ahora veño eu aquí con esta historia. Bueno, o caso é que No viene el mal. a ver que vos parece, non? Porque fala de algo que non ten en todas as súas películas, pero sin algunhas, que é do sentido do misterio. E Kubrick di, o sentido do misterio é a única emoción que se experimenta con máis forza no arte que na vida. Ten un certo calado, hai que pensar un pouco, a ver se isto estades de acordo ou non. O sentido do misterio é a única emoción que se experimenta con máis forza no arte que na propia vida. Pues puede ser, ¿eh? eso puede ser porque, claro, en la propia vida están ahí los sentimientos afectándote, pero
en el arte pues lo ves con esa barrera, ¿no? Y me recuerda a la película, una frase de la película de la Naranja Mecánica. Hay un momento que dice que creo que es algo así como ver la sangre en una pantalla es mucho más hermoso que verlo en realidad. Ese filtro del arte es un pouco Sí, parecido. sí, sí, sí. Pues Sí, sí. Me parece unha frase moi acertada, non? Moi acertada, no sentido de que, efectivamente, outras cousas son máis fortes na vida que na pantalla, pero o misterio, a mellor, é certo que... Claro, es que yo, como lo entiendo yo, y que igual no va por ahí, el misterio, digamos, en la vida sería la duda de lo que te puede pasar o de lo que no te va a pasar. ¿Puede ir por ahí? Bueno, di, Claro. o sentido do misterio. Es que el misterio en la vida real se llama ansiedad, a lo mejor. A ti Claro, claro, claro. No es lo mismo. Te crea tensión, te crea ansiedad Claro, y tú claro. en tu vida diaria no lo disfrutas. No, Mucho claro. menos. No Porque te regodeas. es tu ansiedad, es tu misterio, no es no es lo mismo, claro. Es como sentir miedo viendo una peli de terror. Eso es una experiencia placentera, pero sentir miedo en la vida real no tiene nada de placentero, ¿no? Que conste en relación a lo que dices tú de el miedo o incluso la violencia en el cine, literatura y demás. Yo en algún sitio había leído, tú como psicólogo igual sabes más, Pablo, que es una vía de escape para la gente. Sí, le llaman catarsis, este tipo de cosas. Que es, yo libero por ahí mis mierdas. Después hay quien dice que ver terror o películas de tortura o películas de terror y de crímenes que hace que la gente lleve a eso. Pero hay una teoría que es que la gente exorciza así sus miedos y sus neuras. Sublimar también se le puede llamar. A lo mejor quieres darle un puñetazo a un amigo, bueno, pues rompes un plato, bueno, pues lo sacas fuera de otra manera. No sé si te refieres a eso. Sí, algo así, que es liberar la tensión o la ansiedad que tú tengas en esas películas de terror o de tortura. O sea, me estás diciendo, Laurido, que tú que eres un fan de las películas de terror, si no hubiese películas de terror, podrías haber sido un asesino en serie, por ejemplo. Os hubiese matado a todos. ¿Crees que sé usar yo taladros y cosas así? Por si en algún momento se acaban las películas de terror buenas y tengo que usarlos contra vosotros. Correcto, correcto. Bueno, menos mal que tenemos el arte. Pues. Correcto, menos mal que hay películas de terror. O la bricología. El bricolaje, quiero decir. Despois, vou escoller como escena favorita miña da película unha na que está, xusto antes de entrar en batalla, está o coronel Dax paseando, Kirk Douglas, non? Paseando pola trincheira, agardando o momento en que teñen que sair da trincheira, non? En ese momento, ahora mismo non lembro que era o detonante, si era unha especie de sirena ou algo que sonaba e que en ese momento daba o sinal de que tiñan que saltar, un pit. Bueno, él silbaba un pito. Pero miraba no reloj, efectivamente, él miraba no reloxo o momento en que tiñan que saltar. E dá un par de paseos, en un momento dado mira o reloxo, colle o silbato e empeza a subir pola escala. E o fai todo dunha maneira moi real e impresiona porque dis acabo de mirar no reloj que chegou a hora de morrer. Ala, a morrer pa diante, porque vai salir el de primeiro, non? E toda esa escena de que arranca e que os chama co brazo, que hai un momento que se convertiu nun cartel da película, non? A imaxe de Kirk Douglas levantando o brazo chamando aos seus homes, non? Pues mira, yo no sé si es por esta película pero si tú ves cualquier película de la Primera Guerra Mundial, esa imagen se ve en prácticamente todas las películas de la Primera. La del reloj y el soldado, el oficial pitando para salir de la trinchera, yo creo que en prácticamente todas las películas de la Primera Guerra Mundial se ve. Es algo, yo no sé si lo copiaron de esa película de Kubrick, pero lo ves en todas. Se repite en todas estas películas. Con la tecnología que habría, ¿sabes? En la Segunda Guerra Mundial igual había más walkie-talkies o algo más parecido, pero igual es tema de la tecnología. Y con lo perfeccionista que era Kubrick, probablemente es porque era como se hacía. Sí, seguramente. Seguramente. Pues bueno, mi escena favorita es evidentemente cuando el personaje principal se queda pecho palomo. Clarísimamente. La primera que tiene Kubrick. Buah, Amaro, di a verdad.
para ti esa escena que salva a película. Hombre, por supuesto. Lo mejor. No, en serio, la que os comenté del oficial cuando lee la sentencia. Me parece un buen resumen de la película. Pues yo voy a decir, y luego dices tú, Lorido. Yo no es tanto una escena, bueno, la escena favorita es la final, pero esta la dejamos para el final. Me gusta mucho, no es una escena en sí, sino el personaje del alcohólico cobarde que por su cobardía tira la granada y mata a un soldado. Me parece que está muy bien que redime un poco lo que decíamos del el maniqueo el maniqueísmo de la película, porque se demuestra que no solo los jefazos son malos y los soldados buenos, porque ese es un soldado, bueno, está abajo en el escalafón y es un perro de cuidado. Bueno, es la cobardía y el alcoholismo, pero es un personaje muy infame, ¿eh? Casi a la altura para mí de los... Por cierto, voy a comentar una cosa, Pablo. Hablando de tu escena favorita, lo peor de la película es cuando lanza la bomba y enseñan al tío muerto, o sea, el tío quemado ahí, o sea, me parece lo peor, o sea, yo creo que Kubrick ahí falló, ¿eh? Sí, El tío no muerto ahí, recuerdo. chamuscado, me parecía así como un medio de coña, ¿eh? El tío parecía que lo habían chamuscado en esas películas de broma, de risa, que te chamuscan la cabeza. Sí, le quedó un poco antiguo, sí. Claro, yo creo que lo que se me ocurre, porque yo también lo pensé, que es como, esto es un poco chapucero, pero para que tú le reconozcas la cara y que veas que haya sido el tío, porque... Puede ser. Okay. Pero sí, yo pensé lo mismo que Amaro. Y yo, por facilón, y es lo que hay, y es el final, Venga. escoger la última escena de la película, que para mí, así a grandes rasgos, es lo que le da más sentido y más humanidad a la película. La escena final, la escena donde la jauría, porque cuando empieza la escena es una jauría de hombres con la testosterona que le sale por las orejas y por la nariz, aullando delante de una chiquilla de 16 años o 18, hasta que ella empieza a cantar una canción tradicional alemana que es como una nana o algo así, y todos se emocionan y vuelven a ser personas y no ser la masa informe sin sentimientos. A ver, una cosa, igual estamos de acuerdo. Si le quitas esa escena, bueno, secuencia a la película, no sería la obra maestra que es, a lo mejor. Para seguramente. mí, personalmente, la peli cae bastante, porque esto no lo debía decir, pero en mi último visionado, a mí la peli me cayó bastante, con el concepto que yo tenía antes. Por ejemplo, dos cosillas a comentar. No recordaba yo que fuese tan extremista, tan maniquea, ¿sabes? Tan blanco-negro. Y... Perdón, Pablo, esto que está dicindo despois vas a editalo, non vas a cortar. No. Tiseira, pero xa, ¿eh? Y las palabrotas también, sí. Y otra cosa, no siendo yo especialmente un fan de Kirk Douglas, no me parece que haga un papelón en esta peli. O sea, me parece probablemente correcto. Punto pelota. Hay la mayoría de los actores, menos el Ferrol, que es el que va gimiendo la ejecución, están mucho mejor que él. Él está correcto y punto pelota. No sé si es algo que quiso Kubrick o no, que eso me llamó la atención y no me acordé de comentar. Él es un personaje muy humano, que se preocupa por sus soldados, pero aún así es muy frío. Porque é un militar, ¿eh? Sí, no, bien, eso te lo compro, porque es muy frío delante de sus superiores, pero delante de sus subordinados tampoco demuestra salvo en la escena final con el George, no me acuerdo el apellido, salvo en esa escena final no demuestra, o sea, es siempre muy... Él es lo que dice Manuel, es un oficial superior, él no puede demostrar empatía con sus soldados delante de ellos.
el demostra empatía cos seus actos, non con palabras, nin con xestos, sino cos seus feitos. No le va a dar un abrazo al soldado, dame un abrazo, amigo. No, él es un oficial. Pero ni siquiera hablando con ellos cuando están en el calabozo, salvo en la escena final, que te lo puedo comprar, que puede ser que lo quiera exponer así. Pero a mí hay en algún momento que aunque sea un gesto de la cara, ¿sabes? En el juicio, algún gesto más de mierda, me están jodiendo, no puedo salvar a mis hombres. O sea, estoy atado. Me parece demasiado comedido, demasiado frío todo. Pero eu creo, sin embargo, penso que a súa actuación encaixa perfectamente no resto das actuacións. Os militares fan de militares, son crueles pero dunha forma natural, porque se ve que son eles así, tanto Miró como outro, Kirk Douglas tamén, el, o que decía Amaro, é o superior dos seus soldados, non para un militar, e máis supoño que naquela época, amosarse desa maneira sería un síntoma de debilidade. Si Kubrick quiere enseñar la realidad de la guerra, tiene que ser fiel a la realidad, y la realidad es que los oficiales superiores, y más en aquella época, no mostraban empatía con los soldados delante de ellos. Los podían defender delante de sus superiores, pero ellos tienen que mantener la disciplina y demostrar que ellos son los jefes. Pero si tú me quieres mostrar que Kirk Douglas es un personaje empático, no sé qué, muéstrame una escena de él solo. Por cierto, Lourido, una pregunta. Creo que lo que quiere decir Lourido es que la actuación de Kirk Douglas no brilla tanto como la de los dos villanos, que eso dicen los comentarios. O incluso uno de los que muere, el que está en el centro, en la ejecución. Para mí la actuación de ese tío es espectacular. Sí, es el que mantiene la serenidad, ¿no? Lo hace muy bien. Sí, el que mantiene la serenidad al final, pero tiene un proceso de sube, baja, no estoy aquí. A mí él me parece que está probablemente... Pero yo siempre digo que si fuese un actor y me diesen a elegir entre el papel del bueno y el malo, yo siempre elegiría el del malo. A mí el del malo tiene que ser siempre mucho más divertido de interpretar. Máis agradecido, claro. E moito máis agradecido, sí. Pero despois hai outra cousa, que o personaxe de Kirk Douglas, que é un dos que máis sale na película, os que máis minutos ten, o que si mantén durante todo o tempo é unha coherencia. Unha vez que dixes esa forma de expoñerte, non? Que eres unha persona, eres un militar que vai a tratar de defender aos seus homes, pero eres serio con eles, eres serio tamén cos teus superiores, e fiel ás normas que en su día cataches, etcétera, etcétera. Ese personaxe o mantén durante todo o tempo, non hai altos nin baixos. Sí. Solamente na escena final é cando se lle ve un pouco máis esa trama de humanidade e tal. E para mí hai outra razón pola que a escena final é importantísima, e é porque acaba cosendo a mensaxe da película. Se lle quitas a escena final, Kubrick te está dicindo o ser humano é un monstro, isto non hai por onde collelo, isto é unha barbaridade, pero ahora te está dicindo tamén, pero tamén é isto, é un monstro efectivamente, pero tamén hai isto no ser humano, hai esta capacidade, hai esta emotividade, hai esta sentimentalidade, esta solidaridade, a capacidade de sentir. E sin eso queda moi coxa a cousa, non? Queda unha cousa moi triste, non? Yo coincido en parte con los dos Louridos. Sí que en este revisionado del otro día no disfruté tanto la película como yo esperaba, como ya la había visto muchas veces, pero sí que otra vez con la escena final me volví a emocionar. Supongo que tiene mucho que ver lo bien que está hecha y tal, la canción. Porque esto es una cosa que comentó mi novia, la voy a mencionar, en su día que vimos la película. Claro, la canción es una canción típica alemana, popular, el fiel Husar se llama, la letra es lo de menos, va de un soldado que se enamora de una chica, bueno, la letra es lo de menos, lo importante es la melodía, el sentimiento que le pone la chica cantando, y hay un detalle que puede ser cierto o no, decía mi novia. Claro, estos son franceses contra alemanes. Los soldados son franceses, la chica es alemana, es una canción típica alemana. Es que eso es lo que llama la atención. Son vecinos franceses y alemanes, a lo mejor incluso, no es necesario, ¿no? Pero puede ser que incluso los franceses de la frontera, por lo menos, conozcan esa canción. Que se puedan emocionar con ella. Yo lo que había leído... No es necesario tampoco, porque la canción por sí misma y la interpretación te emociona, la melodía te emociona. Yo lo que había leído hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, es que en parte era porque la tonada
la tonadilla, la musiquilla, también era una canción tradicional francesa, ¿sabes? Lo típico que hay canciones que aquí cantamos con una letra y en Inglaterra se canta con otra. Sí, Que a sí. ellos les recordaba o una canción de Nana o algo así. No sé si es cierto o no. Sí, yo tamén lín eso, sí. Mira, tú imagínate, Pablo, tú imagínate que eres de Alsacia y Lorena, que en 1870 es alemán, Claro. después eres francés. Tú luchaste en la Primera Guerra Mundial, tu padre luchó con Francia y en la Segunda Guerra Mundial tu hijo luchó por Alemania, porque Alsacia y Lorena después de la Segunda Guerra Mundial lo recuperaron los alemanes. Y después de la Segunda Guerra Mundial vuelves a ser otra vez francés. Tú imagínate o sea, tu cabeza, o sea, te tiene que explotar. Pudo haber habido esa penetración musical, ¿no? Yo pensaba, para comentar esto, pensé, nuestros vecinos portugueses. Seguro que hay canciones portuguesas que nosotros conocemos sin ser nuestras. Hombre, yo, por ejemplo, la canción de Vila Morena, yo cada vez que la escucho yo me emociono, ¿eh? Claro, yo la única que se me ocurrió, y voy a quedar fatal, es la de Os peitos da cabritiña. Igual no es un ejemplo muy bueno, Hombre, Por favor. eso mucho me emociona, ¿eh? pero bueno, lo que quiero decir que no es necesario, también quiero decir eso, que no es necesario. La propia interpretación de la chiquilla, llorando y todo el rollo. Perdón, yo en relación a la última escena lo iba a decir, yo como siempre, incluso en mi carrera estudiantil, dejé los deberes para última hora. Como todo el mundo. Y hace como estamos grabando, hace 24 horas que vi la peli. Alberto, bótate para acá. Perdón. Ahora. Hace 24 horas que vi la peli. Y hace 24 horas estaba a punto de empezar la última escena. Después de ya había visto la peli 4 o 5 veces. Yo tenía un nudo en el estómago, te lo juro, no sé si os pasó a vosotros, antes de llegar a esa escena, yo estaba ya... O sea, ¿y no te gusta Kubrick? A No. ver, Lourido, por favor. Me TV gusta, 40. no, yo siempre Te lo digo. emocionaste un huevo con la La película. única buena que para mí de Kubrick es Senderos de Gloria. La única buena. La hizo el primo. Señores, vamos a despedir ahora mismo. Despedimos totalmente Seguimos la la conexión. grabación. Lourido La única expulsado. película boa de Kubrick es Enteros de Gloria. Lourido, ¿Te puedo fuera. contar? Lárgate, Lourido, estás expulsado. Después de estas escandalosas declaraciones de Alberto, Te echamos- puedo comprar Espartaco, te la puedo comprar. te echamos Pero no paso de ahí. Pero Yo si fuera fuera coña. Kubrick, lo hubiese hecho ya a dolor. O sea, la última escena hubiese sido ya los Y soldados riéndose, tirándole patatas a la señora. Ah, Ya todo ahí, yo lo hubiese hecho ahí. aparte de esto, o sea, yo estaba ahí con tensión, no sé si os pasó a vosotros, pero yo sabía lo que venía y dije yo, ostras, a ver, me Yo parece... también me emocioné, Yo no me acordaba del final y me emocioné. Yo no contaba que fuera así el final, ¿eh? É Yo es que imposible lo non veía venir. emocionarse. É Yo imposible pensé non que emocionarse. iba a entrar, lo que decía, pensé que iba a entrar Pecho Palomo, iba a entrar ahí a poner orden. De feito, esta escena Tengo- a empregan espera, Alberto, esta escena a empregan nos estudios médicos para dilucidar se unha persona é un psicópata ou non. E poñen a escena e se non se emociona, este hai que pechalo. A la cárcel. Claro, pero lo que pasa es que esa escena te tiene que emocionar después de ver la peli, te tiene que poner toda la peli. Y después, y sin la peli, mira, eso es un buen Sí, planteamiento. Sin la peli yo creo que... Bueno, no es lo mismo, no pero... lo sé, yo no la he visto sin la... Porque además la escena... A ver, dos cosas. La melodía es de estas... En mi caso, la oyes una vez y se te queda toda la vida... El tipo de la boina que va con la chica era para matarlo, ¿eh? Sí, también, sí. Uf. El del bar, el que la presenta. Sí, uf. Para matarlo, ¿eh? La melodía, sin conocer la canción, sin conocer la letra, se te mete. Y otra cosa que hay que darle mérito a Kubrick. O sea, el casting es brutal. Los soldados parecen realmente soldados, muchos jóvenes, otros no, pero bueno, parecen Algunos muy bien. Bueno, alguno tenía 80 años, pero bueno. son No lo veo corriendo haciendo una trinchera, pero bueno. Bueno, pero son unos rostros tan Sí, descansados. está muy bien. Pues no creérselo, ¿eh? Sí, está muy bien. Y tengo una pregunta que es, yo viendo la peli ayer, aparte de que bueno, da igual, viendo la peli ayer, me acordé de la primera vez que la vi y yo
la primera vez que la vi, yo me tiré desde que empezaba el juicio hasta el final de la peli en plan, Dios, pero no los van a ejecutar. O sea, Yo creo que era evidente que les iban a ejecutar. ¿Eso pasó la primera vez que la viste? No, yo creo que era o sea, era la muerte anunciada. O sea, eso tenía que acabar. No, o sea, no tiene sentido que no sé, no tiene sentido ninguno que lo salven. O sea, claro, sería ridículo. Igual la vi con 12 años, igual así era un poco yo a lo mejor en la vez que la vi incluso dudé a ver si el tío se va a cambiar por los soldados y se va a dejar fusilar él o algo así. El único que pudo pensar así. É o que digo, perdón por volver atrás, que facemos aquí falando dun director de cine que fixo 14, 15, 16 películas e solo unha boa. Estamos perdendo tempo aquí miserablemente. Lurido, eso va por ti, el Lurido. Sí. Que esa frase a este señor vai no perseguir continuamente durante toda a súa vida, esa frase. Pero esa frase xa me encargo eu. La llevo diciendo 15 años. Y para mí es así. ¿Sabes lo que pasa, Manuel? Lurido, o sea, lo que le gusta a él es muy fan pero lo que no le gusta es muy crítico. No tiene piedad, ¿eh? A ver, que lo puedo matizar. Es el tío estéticamente no sé qué, no sé cuánto. Bien, punto. Yo, a día de hoy, no me pongo a ver ni que me pague. Bueno, si hacemos un podcast, sí. 2001 no me la pongo a ver por hobby. No me pongo a ver Atraco Perfecto por hobby. No me pongo a ver cualquiera. De John Ford me pongo a ver 15. De Howard Hawks, 10. De Billy Wilder, 10. No, yo te defiendo, Lurido. A ver, no lo defendades. No lo defendades porque está por arriba. Si lo defendedes, está por arriba. Espera. No. Espera, que me va a defender el tío que decía que 2001 era la mejor película de la historia. Que quiero ver cómo acaba esto. No, yo te defiendo. A mí me encanta Kubrick, pero entiendo, si no te entra, no te entra. Y otra cosa voy a decir, cuando hagamos el podcast dedicado a Kubrick, va a venir tu hermano en vez de ti. Oye, que fai nun podcast de Kubrick, vamos. Un dos directores máis seriales da historia do cine e só fixo unha película boa, joder. Para mí, evidentemente es para mí. A ver, es muy exagerado. Evidentemente, tiene dos. ¿Cuál es la otra? La chaqueta metálica. Espartaco. Bueno. La chaqueta metálica, la primera mitad es una puta obra maestra. La segunda mitad te mueres del asco. Para mí. No, tanto no está al nivel, pero... Vale, es muy exagerado. Es por comparación con la primera mitad, que es espectacular, y la segunda mitad, que es mucho más floja, baja mucho el nivel. Sí, cambia de ritmo y todo, pero bueno. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de Senderos de Gloria, que era el tema? que está completamente sobrevalorado y ya está. Bueno, es una película que cumple con su función, o sea, no a la guerra. Es un absurdo. Es una película que emociona. Y ¿De qué sirvió la Primera Guerra Mundial? ¿De qué sirvió la Segunda Guerra Mundial? ¿Para qué sirvió? ¿Sirvió para algo? Para nada. En absoluto. Para que muriesen millones de personas, para que se perdiese una generación entera, a lo mejor, de futuros escritores, de ingenieros, de poetas, que de grandes hubiesen habido gente que hubiese hecho inventos que ahora no están porque esas personas se murieron antes de tiempo. Te voy a decir una cosa, ¿para qué sirvió la Primera Guerra Mundial? Para que se extendiese la gripe española también, por ejemplo. Bueno. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pois para mí Senderos de Gloria é unha película que sirve para que Kubrick diga o que opina sobre a humanidade, sobre o ser humano, unha parte boa, unha parte canalla, e para que o diga dunha maneira no que monta un rompecabezas que encaixa perfectamente. É moi difícil atopar nesta película un par de minutos siquera que sobren, cando todos estamos fartos de ver películas na que, é que ao principio, é que esa parte polo medio, é que ao final, non, para min isto é unha película que é redonda, e nese sentido, porque a mí me gusta a filmografía de Kubrick, pero non topo outra película na que non lle poda sobrar ou se lle poda matizar algo, non?
O pero máis grande que lle podo poñer, pois é que neste cadro que pinta se pode caer un pouco no maniqueísmo, pero un tipo inteligente como el asume eso de antemano e o emprega ao seu favor, no favor da tese que quere demostrar. Sí. Nada máis. Bueno, yo igual he exagerado mucho. No es su única película buena. A mí es la película que más me gusta de largo. En general, a mí el resto, salvo Espartaco, Atraco Perfecto, la vi 1 o 2 veces, me pareció bien. Tienes que ver Barry Lyndon. Es la única que me falta, pero me da perecilla. Pero del resto, el resto, te lo juro, que yo no le entro. Y lo que decíamos antes, no será que yo no tenga un gusto para ver, no tenga paladar para ver, pero yo no le entro. Pero bueno, cada quen ten os seus gustos, eso está claro. Pero non quere decir que sea bo ou malo. A ver, sí, evidentemente, yo ya lo dije desde el principio, el tío técnicamente, visualmente, el tío rueda como nadie. Pero después, para mí, te hace una película que es un ladrillo que tienes que comerte sin sal, sin salsa y sin calentar. Frío ahí, Bueno. que te mueres. Tipo 2001. Pablo, vamos a darle un final a esto, Pablo, que esto al final acaba de las manos, ¿eh? Vamos a darle un final a esto. Pues yo quiero decir que, bueno, lo ha dicho Manuel muy bien. Esta película, con sus posibles defectos, esto del blanco y negro. No, el blanco y negro para mí es un acierto haber escogido blanco y negro. No, buenos y malos, digo. Blanco y... Sí, perdón. No, el blanco y negro queda muy bien. Lo que quería decir yo es, lo dijo ya Manuel antes, es una película de tesis. Entonces, las películas de tesis, al parecer, son así. Lo llevan todo al extremo. Es como Johnny cogió su fusil, también era una película muy... Sí, tesis. ya comenté yo. Sí. O sea, yo creo que los posibles efectos que pueda tener esa película se perdonan por eso, porque es lo que es. Y es una película que emociona como pocas, como pocas, diría yo. Y ya solo por eso, que te emociona una película hoy en día o hace 50 años. Sí, ya solo, mira que a mí me decepcionó la peli después de, la había visto 4 veces y tenía, pero ya solo por los 5 últimos minutos, ya solo lo que sentí yo antes de esa escena, dije yo, hostia, esto es espectacular. Ahí algo han hecho muy bien. Sentirse otra vez unido con la humanidad, con lo difícil que es estos días, pues se agradece. No, y yo por mi parte nada más. Muy bien. De acuerdo. Saludo. Bienvenido, Manuel, cuando quieras. Yo hablo por nosotros dos. Pero... Muchas gracias por venir, Manuel. Pues encantado de ter estado aquí. Paseino fenomenal. Un placer, pues esa es la idea, pasarlo bien. Un placer. Pues nada, no os despedimos. Yo me despido como los de Goma Espuma. Adiós. Chao. Chao. Ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt.